Naruto a través de las estrellas 81, 100. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. 5 años después Tatooine, borde exterior. Sin importar todo el tiempo que pasara, Tatooine no cambiaba ni un poco, no lo había hecho en los últimos 5 años y eso Fugaku Uchiwa podía afirmarlo sin problema, sin miedo ni titubeos, paseando por las calles y dando un vistazo a las frutas que exhibían los comerciantes como cada día, no porque estuviera realmente interesado, sino porque se encontraba esperando a su hijo Itachi. Habían acordado visitar a Mos Eisley en busca de piezas para reparar uno de sus evaporadores de humedad, pero él solo había apartado la vista de su hijo un minuto y literalmente lo había perdido. El padre de la familia, vestía una sencilla camisa blanca de cuello alto y V con el cuello desabrochado, con mangas holgadas que se ceñían en las muñecas bajo un chaleco de cuero sin mangas, que permanecía abierto, fajín gris azulado en la cintura, pantalón marrón oscuro y botas de cuero de igual color, con corto cabello castaño oscuro que enmarcaba los lados de su rostro. Recorriendo apresuradamente las calles, volviendo el rostro por sobre su hombro con una ligera sonrisa que lo hacía parecer enamoradizo ante la chica que había conocido, tras chocar con ella por accidente, y que lo había cautivado con una sola mirada, Itachi se sintió un tanto más tranquilo, aclarándose la garganta mientras se situaba a la diestra de su padre, como si nunca se hubiera alejado de él. Vestía una holgada camisa blanca de cuello en V cerrada por botones 6 blancos, bajo un chaleco de cuero gris azulado, sin mangas. Y que permanecía abierto, pantalones negros y botas de cuero, con su largo cabello ébano recogido en una coleta que caía tras su espalda, con un flequillo marcando los lados de su rostro. ¿Dónde estabas, Itachi?, cuestionó Fugaku al anunciar la presencia de su hijo. Sabes que no me gusta que te alejes, es peligroso en un lugar así, recordó ante los gánster que siempre estaban rondando. Solo fui a recorrer las calles, contestó Itachi, sabiendo que era una mentira. Esperaba encontrar algo que pudiera ayudarnos con los condensadores, pero no había nada, se apresuró en justificar ante la estoica mirada de su padre. Será la próxima vez, sosegó él para olvidar el asunto, viéndolo asentir en silencio. Amigos, las bellezas que están mirando han sido elegidas para ustedes. Desde todos los rincones de la galaxia hasta ellos llegó la voz de uno de los habituales mercaderes de esclavos, y que los hizo volver la mirada hacia su dirección. Todas son saludables, hermosas y habilidosas, recibirán lo que merecen si pagan su precio. Un ejemplo es esta bella dama, mírenla, por favor, es como un ángel caído del cielo, hace las labores de la casa en la mañana, y en la noche hará lo suyo en su cama, comentó pícaramente ante la evidente atención del público. Nunca podrían encontrar mujeres tan bellas y habilidosas en ningún otro rincón del universo, y trae consigo a un chico que puede ser su sirviente, promocionó por un mismo precio. Escuchar a los comerciantes de esclavos o a cualquiera que tuviera uno y quisiera venderlo no era cosa rara. Después de todo, la esclavitud era pan de cada día en Tatooine. El mismísimo rey Sasori hacía alarde de sus nuevas esclavas en eventos públicos, como inspirando a la población a imitarlo, pero Fugaku y su hijo Itachi eran de aquellos que estaban en contra de la esclavitud. Normalmente seguían con su camino al tocarse con ese espectáculo, pero ahora el patriarca Uchiwa no pudo hacerlo, fijando su mirada en la bella mujer que era promocionada por el toidariano pelinaranja. Se trataba de una mujer joven, no debía tener más de 40 años, no aparentaba ni tener 30, con su rostro lozano y algo pálido, ojos oscuros como dos onix y largos cabellos azabaches con reflejos azulados que caían sobre sus hombros, ligeramente despeinados, y portaba un sencillo vestido azul claro de escote redondo, holgado sobre su cuerpo, falda larga hasta los tobillos, mangas abullonadas y con muñequeras azul oscuro. A su lado se encontraba un chico de 14 o 15 años, de corto cabello oscuro, ojos negros, piel muy pálida y que vestía una holgada camisa beige de cuello en V, mangas holgadas y que se ceñía a su cintura por un fajín, pantalones gris claro y botas crema. Mikoto se mantuvo cabizbaja, deseando estar en cualquier lugar menos en ese. No le gustaba la sensación de ser un objeto, pero en nada importaba su voluntad, era propiedad de alguien más y, le gustara o no, tenía que aceptarlo, envolviendo protectoramente uno de sus brazos alrededor de Sai, quien si bien no era un esclavo, iba a donde sea que ella fuera, cumpliendo la promesa que le había hecho a Sasuke de protegerla en su ausencia. ¿Cuál es su precio?, preguntó Fugaku, directamente y sin pensarlo demasiado. Padre, ¿qué haces?, cuestionó Itachi por lo bajo, incrédulo ante la decisión de su padre. Confía en mí, contestó él simplemente, viéndolo asentir en silencio. ¿Y bien?
Sea cual sea, pagaré el doble, debutaron, enfrentándose al vendedor, que lo observa estoico antes de recibir el dinero en efectivo, sellando el trato. Tranquila, no te haré daño, aclaró con voz suave, desviando su mirada hacia la temerosa mujer. ¿Me entiendes? Preguntó en caso de que ella no hablara su idioma, pero afortunadamente ella se acercó como prueba de que lo entendía. No mereces estar aquí, solo quiero ayudarte, tranquilizó sin apartar sus ojos de los de ella. ¿Cuál es tu nombre? Indagó para mayor familiaridad. Mikoto, contestó la Uchiha con casi un hilo de voz, nerviosa y sin saber qué iba a pasarle. ¿Quieres venir conmigo, Mikoto? Planteó Fugaku tendiéndole su mano, deseando que ella decidiera si seguirlo o no. Tranquila, todo estará bien, sosegó ante el evidente temor e incertidumbre que ella sentía. De pie tras su padre, Itachi no sabía qué pensar. Sí, él le había enseñado que nadie valía nada en el mundo si no tenía caridad, ahora lo estaba demostrando dando dinero que probablemente podrían necesitar para comprar alimento, en liberar a una pobre mujer y a un chico de la esclavitud, pero ellos aceptarían. Desviando la mirada a su diestra y a su derecha, Mikoto esperó a que alguien la sujetara por detrás y se la llevara, haciéndole sentir que toda bondad había acabado y que no existía otro destino para ella más que el sufrimiento, pero nada de eso sucedió, sino que al encontrar sus ojos con los orbes Onix del hombre ante ella, Mikoto solo vio su mano extendida, instándola a aceptar, a salir de ese mundo de esclavitud y sufrimiento, dándole mil y unas posibilidades que nadie nunca le había dado, ya las que ella no pudo negarse, entrelazando su mano con la suya, con Sai abrazado de su cintura e igual de desconfiado con respecto a este hombre y el joven que lo acompañaba. Eso era un nuevo principio. La familia Uchiwa se trasladó a lo largo de kilómetros y kilómetros de yermo desierto, sobre dos Speederbike, trayendo tras de sí a sus nuevos huéspedes, Mikoto sentada detrás de Fugaku, aferrada a su espalda, y de forma paralela Sai detrás de Itachi. No había una imponente vista de la cual entretenerse durante el viaje, o no hasta que a lo lejos comenzó a divisarse un pequeño edificio con forma de cúpula, que crecía a medida que se acercaban a su destino, una granja de humedad. La granja había pertenecido a la familia de Fugaku durante 3 generaciones, y se encontraba emplazada en la gran llanura salada de Chot, en las cereales de Jundlan, cerca de Anchoread, y lo suficientemente cerca de Mos Eisley, 2 ciudades y puertos importantes del planeta. Fuera del pequeño edificio se hallaban más de 60 vaporizadores de humedad, dispositivos diseñados para obtener el vapor de agua del aire seco del desierto para convertirlo en agua, su recurso más preciado y razón de trabajo diario. Deteniendo su Speederbike fuera de la granja, como de costumbre, Fugaku bajó y le tendió la mano a Mikoto, quien aceptó sin vacilación, sujetándose la falda del vestido para no trastabillar, volviendo la mirada por sobre su hombro hacia Sai, quien se inclinaba en silencio al bajar el Speederbike de Itachi, igual de impresionado por la vista de su nueva residencia, temporal o no. Como muchas viviendas en Tetoine, la mayoría del área habitable se encontraba bajo el suelo, en un enorme hueco al costado del pequeño edificio, ya cuyo interior descendieron por las escaleras bajo la cúpula, escapando del abrasador calor de los 2 soles. Padre, ¿estás seguro de esto? Preguntó Itachi en apenas un susurro, solo para que su padre lo escuchara. No pensaba dejarlos en ese asqueroso mercado, aclaró Fugaku, inamovible en su decisión. Tenemos un poco de libertad en este infierno, no es malo compartirla con otros, recordó, ya que la granja era lo suficientemente espaciosa para todos. ¿Y qué piensas hacer con ellos? Volvió a preguntar él, ya que quizás ofenderían a sus huéspedes si no les daban una labor, dado su pasado. Solo quiero acogerlos y ayudarlos, cuando quieran irse, pueden hacerlo, emitir el pelicastaño, satisfaciendo la curiosidad de su hijo con esa respuesta. Itachi, llévalos a sus habitaciones, indicó por fin, alzando la voz para que sus nuevos huéspedes los escucharan. Yo volveré a la ciudad, compraré ropa para ellos, y lo que haga falta, añadió para excusarse y encontrar todo lo necesario. Sí, padre, acercándose a Itachi, de acuerdo con su decisión y más que dispuesto a encargarse de todo en su ausencia. No te preocupes, Mikoto, están a salvo aquí, garantizó Fugaku, volteando a ver a la Uchiha y al chico que la acompañaba. ¿Quién eres tú?, inquirió ella sin poder evitarlo, dado que ni siquiera sabía cuál era su nombre. Mi nombre es Fugaku Uchiwa, se presentó él, soy un amigo, si quieres verme así, agregado para no presionarla.
Deseaba que ella pudiera confiar en su persona, pero Fugaku sabía que no podía pedirle eso a Mikoto de la noche a la mañana, no cuando ni siquiera era capaz de imaginar todo por lo que ella debía haber pasado en los años anteriores, antes de conocerlo. Además él continuaba siendo un desconocido en su vida, solo sabía su nombre y eso no era precisamente talentoso, por lo que el Uchiwa simplemente se conformó con su silencio, regresando por sobre sus pasos hacia el exterior, para volver a subir a su speeder bike. Y regresar a Mos Eisley por un par de cosas, principalmente ropa nueva para Sai y Mikoto, quienes permanecieron en su lugar, recorriendo con la mirada todo cuanto veían, tratando de parecer discretos, pero era difícil serlo dado el ruinoso estilo de vida que habían llevado en los últimos años, lo que no pasó desapercibido para Itachi, quien parecía ligeramente mientras los observaba. No era intención de Itachi parecer receloso ni desconfiado, estaba de acuerdo con la decisión de su padre y poder tenderle la mano a aquellos que no tenían nada o muy poco, que incluso tenían que someter a ser esclavos, pero en un lugar como Tatooine y que era un infierno en la tierra, la esperanza se destruía con facilidad. Estaba de acuerdo y deseaba ayudar a Mikoto y Sai, pero había pasado tanto tiempo desde que habían tenido a un muchacho tan joven y una mujer en casa dado que su madre había muerto hace muchos años y él no tenía una hermana, ni mucho menos una novia, que él tenía algo de miedo de meter la pata y decir algo que los haría sentir mal, de ahí su actitud distante, mas sabía que necesitaba hacer algo al respecto. Después de todo iban a vivir bajo el mismo techo y lo ideal era que se llevaran bien. No tengan miedo, pueden confiar en mi padre, es una buena persona y solo quiere ayudarlos, solo queremos ayudarlos, garantizó Itachi, dedicándoles una ligera sonrisa a ambos. No tenemos mucho, pero todo lo que tenemos también es suyo. No era ninguna mentira, lo decía de todo corazón. Síganme, les mostraré sus habitaciones, indicó para que conocieran su nuevo hogar. Dicho esto, Itachi se internó en los pasillos de la casa, seguido muy de cerca y en silencio por Sai, quien intentó no quedarse boquiabierto ante todo lo que veía, dejándose llevar por su entusiasmo para así comenzar a sentirse a gusto bajo ese techo, dada la amable actitud de la familia Uchiwa. Aún muy abrumada por los recientes acontecimientos y la drástica forma en que había cambiado su vida en menos de un día, Mikoto observó las paredes y pasillos de la granja en silencio, siguiendo lentamente los pasos de Sai, sin saber si comenzar a llamar a este nuevo lugar su hogar y Teer, capital de Naboo. Para cualquiera que hubiera visto la miseria de la galaxia, Naboo era indudablemente un refugio, no había esclavitud en la gloriosa ciudad de Teer, ni maldad, o de haberla al menos no conseguía contaminar la vida de las demás personas. La mezcla entre el verdor de la naturaleza y la civilización moderna creaban una armonía absolutamente perfecta y que sonreír hizo a Pakura tan pronto como bajó del transporte de refugiados en que había viajado desde el borde exterior, lo habría hecho en su propia nave, pero de hacerlo no habría conseguido pasar desapercibida. Vestía una sencilla camiseta gris oscuro, pantalones negros y botines de cuero, con una chaqueta superior de color azul que se ceñía a su torso, pero que dejaba el vientre expuesto, con los lados del cuello doblados, mangas ceñidas y ligeras hombreras, con una mochila de cuero marrón oscuro colgada a su espalda y un cinturón de herramientas en torno a sus caderas, incluyendo un blaster, y su largo cabello verde se encontraba peinado en una larga que caía tras su espalda, con un par de finos rizos, marcando su rostro. Ahora, de vuelta en casa, Pakura podía sentirse tranquila, sonriendo mientras cruzaba el umbral del hermoso palacio de Teer, para una audiencia con la reina Anan, con quien tenía el deber de reportarse, ya quien saludó con una inmediata reverencia al ingresar en el salón del trono, escoltada por el capitán Rasa Sabaku. La aún reina Sakura Haruno, bajo el nombre honorífico de Anan, continuaba siendo la reina de Naboo con ya 19 años, en su segundo periodo, y continuaba siendo la mayor beldad a ojos del generoso pueblo que se desvivía en alabanzas sobre su bondad, buen juicio e inteligencia. Pakura, me alegra volver a verte, saludó la reina con el tono de voz más estoico que le fue posible. También a mí, Majestad, garantizó ella con una sonrisa igualmente estoica, por protocolo. Pueden dejarnos, gracias, despidió al capitán Sabaku y los demás soldados, sonriendo levemente. Sin dudar ante la orden de su soberana, el capitán Sabaku esbozó una ligera sonrisa mientras se retiraba de la estancia, dejando a solas a ambas jóvenes, que al saberse en completa intimidad, no dudaron en abrazarse efusivamente, entre risas y suspiros de satisfacción por todo el tiempo transcurrido desde la última vez en que se habían visto.
Cuando el abrazo se rompió, ambas mujeres tomaron asiento sobre los escaños de la habitación, observándose entre sí. La reina portaba un elegante vestido de seda vermellón, de escote cuadrado y mangas acampanadas que se abrían a lo largo de los brazos en pequeñas aberturas, hasta abrirse completamente a la altura de los codos, con falda de 2 capas, una inferior color dorado apagado y la superior de igual color rojo. El grueso borde del escote, los laterales, las hombreras y el contorno de las mangas a lo largo de los brazos y el contorno de la falda superior eran de color salmón, con pequeños diamantes bordados para hacer brillar la tela, y bajo el vestido se encontraba una especie de blusa de gasa blanca, con cuello alto y cerrado que formaba una abertura hasta la altura del escote, y mangas holgadas que se ceñían a la altura de las muñecas. Su largo cabello rosado se encontraba pulcramente peinado, recogido tras su nuca y adornado por una sencilla diadema de oro con granates engarzados, con una perla en forma de lágrima sobre su coronilla, un juego con un par de pendientes y un largo collar de perlas que formaba una M invertida a la altura del escote, con el dije en forma del emblema de Naboo, prendido del corpiño como un broche. El tiempo parecía no pasar por ella, estaba más deslumbrante que nunca, de ser posible. Gracias Pakura alarmante cuando Sakura le sirvió una taza de té, para que pudiera hablar más amenamente. Té de jazmín, no sabes cómo extrañaba esto, confesó saboreando el sereno sabor de aquel dulce elixir. Puedo hacerme una idea acercando a Sakura con una sonrisa divertida. No quiero sonar directo, Pakura, pero ¿tienes algo nuevo que reportar? Preguntó con el mayor autocontrol posible. No he sabido nada de ti en el último año, añadió para no parecer desesperada. Lo siento, mucho, Sakura, pero temo decepcionarte, contestó ella, dejando libre un suspiro de auténtico pesar. No pude encontrarla, añadió, viendo la decepción en los ojos de Sakura, aunque su expresión dijera que no sentía nada. No creo que debas perder la esperanza, no hay registros de que haya muerto, hasta donde sé, y en un mundo de esclavos como lo es Tatooine, eso es bueno, comentó, esperando poder infundirle ánimo, o ese intento. No entiendo, no me cabe en la cabeza, negó la Aruno, apartando la mirada. ¿Cómo puede una persona, esclava o no, desaparecer así sin más? Cuestionó en voz alta, sabiendo que no obtendría respuesta alguna. Yo tuve la culpa, cometimos errores en el momento en que llegamos, el toidariano había desaparecido, y pasó demasiado tiempo intentando hablar con sus compinches, se culpó Pakura, no queriendo que ella se dejara abrumar por errores que no eran los suyos. Hay seres en Tatooine que se oponen a la esclavitud, pero no confiaban lo suficiente en mí, porque hablé con la escoria de la ciudad antes que con ellos, obvio, sintiéndose peor. Francamente no los culpo, agregó con evidente pesar y algo de sarcasmo. Debería haber sido más cautelosa, podría haberlo hecho, pero Tatooine había sido un terreno completamente desconocido para Pakura al incursionar para buscar a Mikoto Uchiha, una pobre esclava a quien su reina deseaba liberar, pero había sido como si se la hubiera tragado la tierra. Pakura había logrado liberar a muchos esclavos, pero ¿merecía la pena? Cada vez que liberaba a un esclavo, parece que conseguían encontrar otro que lo reemplazara, era horrible. Como reina desde los 14 años, forzada a callarse muchas cosas en pro del bien común, Sakura era una especialista en ocultar sus emociones, incluso sentada frente a su amiga, apretando disimuladamente las manos contra el dobladillo de su falda mientras mantenía la mirada al frente, enfocada en la nada para mantenerse estoica, pero le era difícil. Desde que Sasuke y ella se habían separado, ambos solo se habían mantenido en contacto por cartas que parecían cruzar cientos de millas en la galaxia. Sakura sabía que su entrenamiento era muy difícil y que se le exigía dejar atrás su pasado, cosa que él claramente no podía hacer, y en pro de brindarle una alegría, Sakura llevaba todos estos años buscando a su madre para liberarla, darle un hogar en Naboo y un trabajo, pero más que nada para devolverle la ayuda que ella una vez le había brindado, sin éxito, ya que tras una nueva incursión de un año a Naboo, Pakura volvió sin resultados, frustrada. Claro que se sentía así, sentía que en cierto modo le había fallado a Sasuke, tenía tan poco tiempo en su deber como reina pero cada vez que tenía un momento libre, no podía dejar de pensar en él. ¿Qué pensaría él si sabía que había fracasado? Prefería no contarle nada, le evitaría un disgusto y a ella un dolor inmenso. Aprecio muchísimo lo que hiciste, Pakura, en verdad, y tu logro al sacar a tantas personas y trasladarlas a sistemas libres, donde podría volver a empezar, habló Sakura tras largos segundos de silencio. Sé que lo intentaste, sonar ligeramente para animarla. Pero eso no significa nada, si te decepciona, negó ella, sin poder sentir el peso de sus actos, no saber triste a su amiga.
Sé que el Toidariano la perdió, no sé si en una estúpida apuesta, o si en realidad la vendió, pero sé que no le pertenece más, desgraciadamente no sé dónde pueda estar, no había encontrado pistas que pudieran ayudarla, ni una sola. Takara, lo intentaste cuando yo no podía, diferenció la Aruno al ver que su amiga no se daba cuenta del enorme bien que había hecho a otros. Tal vez eso no te signifique mucho, pero significa mucho para mí, aclaró con una sincera sonrisa, aunque fuera pequeña. Gracias, acercándose a Pakura, sintiéndose un poco mejor ante sus palabras, que sabía que eran sinceras. ¿Has sabido de él? Preguntó con genuino interés. No mucho, Sasuke y yo nos escribimos cartas y personales. Al decir esto, Sakura no pudo evitar sonrojarse lo más disimuladamente que le fue posible. Me ha mantenido al tanto de los avances de su entrenamiento, va muy bien encaminado para convertirse en un gran Jedi, o eso me da a entender. Los logros de Sasuke eran infinitos, pero su sufrimiento emocional también lo era y eso la preocupaba, por eso intentaba escribirle muy seguido para animarlo. Esperaba poder proporcionarle una alegría, liberando a su madre, parece que no podrá hacerlo. Se levantó de su lugar para acercarse a las ventanas, apesadumbrada. El deber de todo nubiano, que creyera en la democracia, era traer paz, estabilidad y libertad a todos los que podían. Era un pecado ser libre y tener tanto, sin compartirlo con nadie, y había sido satisfactorio para Pakura poder liberar a hombres, mujeres, niños y ancianos de todo tipo de sistemas en la galaxia de la esclavitud en Tetoine, pero se sentía desdichada y sentía que había fallado como amiga, observando en silencio la espalda de Sakura, deseando poder decirle algo para servirle de consuelo, mas no era así, y Sakura no era la misma desde que ese chico llamado Sasuke había dejado Nagoya. Era como si sintiera que no podía ser honesta ni transparente con nadie, no como con él. Acercándose a los amplios ventanales, Sakura se dejó arrastrar por sus pensamientos, hacia donde sea que se encontrara Sasuke, sabía que ser un Jedi era la razón de su vida, había nacido para serlo, era el elegido después de todo. Sin embargo, en cada carta que le enviaba le decía lo desdichado que se sentía, solo, abandonado por los Jedi que parecían cuestionar y criticar sus apegos, su vínculo con su madre, pero no sabían del vínculo que ambos tenían, no sabían de las innumerables confesiones y secretos que guardaban entre sí, y Sakura esperaba que nunca lo supieran. Sasuke ya tenía mucho en qué pensar en su día a día, lidiando con sus propias frustraciones debido al ostracismo de los Jedi, y lo último que necesitaba era que ella le escribiera una carta, confesándole que no tenía ni la más remota idea de dónde estaba su madre. ¿Cómo hacerlo? Le rompería el corazón, no podría soportarlo, ni ella tampoco. Por ahora guardaría el secreto, pero en el fondo de su corazón esperaba que Mikoto estuviera en un buen lugar. Templo Jedi, Coruscant. La vida no había cambiado mucho en el Templo Jedi, en la capital de los sistemas estelares y donde la política tenía tanta incidencia. Puede que quizás el único gran cambio a tener en cuenta fuera la inclusión del joven Sasuke Uchiha a sus filas desde hace 5 años. Era el Jedi más distintivo de todos, batallando en la sala de entrenamiento junto a otros de sus compañeros, enfrentándose a hologramas de lo más realistas y que cambiaban de forma de momento en momento para aumentar el reto de toparse con lo desconocido, todos ellos observados desde una de las galerías superiores por el severo maestro A, y el canciller Danzo Shimura. Para nadie era una sorpresa que el supremo canciller de la República estaba interesado en el entrenamiento del Padawan Uchiha, no era para menos. A decir verdad, cada persona que viera la Holonet y tuviera presente lo anómala que era su presencia en la orden tenía algo que decir. Era un Jedi distinto, con pasado, con sentimientos, con orígenes, algunos más fantasiosos que otros para el imaginario colectivo, y eso solo parecía ayudar a hacerlo aún más interesante, mas no era lo mismo que pensaban sus compañeros Jedi, de su misma edad o mayores que él. De pie junto al poderoso maestro A, el canciller Shimura vestía una elegante pero sobria túnica violeta purpúreo, de cuello alto y cerrado, con el pecho cargado de bordados en tonos negro y azulado, mangas abullonadas desde los hombros a los codos donde se tonaban ceñidas, la larga caída de la tela llegaba hasta los tobillos, ocultando la ropa bajo esta, salvo las botas de cuero, y por sobre la túnica una larga chaqueta de terciopelo azul oscuro, casi negro, que permanecía abierta, sin mangas y que era igualmente larga que la túnica. Impresionante, el joven Uchiha progresa velozmente en su entrenamiento, apreció Danzo con una sonrisa, admirando al joven Padawan. Así es, canciller, pero continúa siendo impredecible, discernió A, mucho más severo y crítico. Bien hecho, Uchiha, puedes tomar un descanso, consintió, alzando la voz para ser oído desde donde estaba.
Asintiendo en silencio bajo la mirada del maestro A, Sasuke hizo girar hábilmente su sable de luz en su mano derecha, apagando la hoja zafiro y regresándolo a su cinturón, bufando por lo bajo. Al menos el entrenamiento conseguía distraerlo de sus turbulentos pensamientos, por lo que servía a su propósito. Los años habían pasado, y como tal Sasuke Uchiha ya no era ningún niño. A sus 16 años era una de las mayores promesas de su generación, digno de admirar y envidiar por quienes lo conocían, por sus habilidades y talento natural así como por su indudable atractivo, con su característico y rebelde cabello azabache azulado, con un flequillo enmarcando los lados de su rostro de ojos oscuros, y sobre su hombro reposaba una fina y corta trenza, prueba de que aún no era un Jedi sino un Padawan. Vestía una camisa gris claro de cuello en V bajo una túnica de terciopelo marrón oscuro que se ceñía a su cuerpo por un fajín de la misma tela, y sobre esta un cinturón de cuero negro donde reposaba su sable de luz, un juego con la chaqueta o capa superior de la túnica igualmente hecha de cuero, pantalones de cachemira marrón y botas de cuero de igual color. La mayoría de los Jedi acostumbraban a vestir de colores claros, era la representación misma de su vínculo con el lado luminoso de la fuerza. Sin embargo Sasuke Uchiha era la excepción, era tal vez de los pocos Jedi, ya eran masculinos o femeninos, que vestía prácticamente de negro, pero a nadie parecía extrañarle tanto este hecho. Más, que lo admiraran o envidiaran no requería necesariamente que los comentarios que se hicieran sobre su persona fueran positivos, y Sasuke tuvo que volver a enfrentarse a ello mientras abandonaba el campo de entrenamiento, hacia las graduadas. Es muy bueno con el sable de luz, pero no lo veo siendo un buen Jedi, opinó uno de los jóvenes Padawan. Es un bicho raro acercándose a otro, menospreciando despreocupadamente a Uchiha. Después de todo es solo un esclavo, sus emociones son obvias, obvió otro emitiendo una seca carcajada. No encaja aquí, respaldó otro de los muchachos, creyendo que no era escuchado. Apretando disimuladamente los puños con frustración, Sasuke dio todo de sí mismo en calmar la tormenta en su interior y que pedía estallar. Había perdido la cuenta de todas las veces en que había escuchado que más de algún Jedi de su edad o mayor hablaban específicamente de él, llamándolo esclavo, menospreciando su pasado. Sí, ser un Jedi era su mayor sueño y disfrutaba pudiendo ayudar a otros al usar su sensibilidad en la fuerza y su talento con el sable de luz para destruir a los opresores y liberar a las víctimas, pero ¿por qué todos lo veían como algo malo? Desde que había llegado a Coruscant hace 5 años, acompañado por Minato y Kakashi, lo habían visto como una amenaza. Sasuke sabía que el Consejo Jedi continuaba viéndolo como algo entre negativo y positivo, incierto, y ser tratado o visto de esa forma era terriblemente doloroso para el Uchiha, cada maldito día. El grupo de Padawans que estaban bromeando y hablando específicamente de Uchiha vieron interrumpida su conversación cuando sus sables de su flotaron de sus cinturones hasta situarse frente a sus rostros, y las hojas de distintos colores se encendieron frente a sus ojos, sobresaltándolos y austándolos, sin entender qué lo había provocado, hasta que Sasuke se acercó lentamente hasta donde estaban, manteniendo una mano alzada en el aire, manipulando los sables de luz con facilidad. Había llegado a su límite, no soportaba que lo llamaran esclavo, ese era su pasado pero no su presente, y no iba a permanecer impasible mientras hablaban mal y se burlaban de él. Ya lo había hecho durante toda su infancia, y no volvería a hacerlo. Ahora era un hombre libre, no un esclavo, nunca volvería a serlo. ¿Sorprendente para un esclavo?, cuestionó Sasuke con indiferencia, viendo a los Padawan tragar saliva a causa del miedo mientras lo observaban. ¿Qué emoción están sintiendo en este momento?, inquirió sin un ápice de humor, mas ellos ni siquiera fueron capaces de hablar. Sasuke llamó una voz, sacándolo de su frustración y regresándolo a la realidad. Volviendo la mirada por sobre su hombro, Sasuke se encontró con Kakashi en el umbral de la sala, observándolo seriamente. Vamos a meditar, indicó un modo de orden para que él no pudiera oponerse. Sí, maestro, acercando el Uchiha, usando su conexión en la fuerza para regresar los sables de luz a los respectivos Padawan. Lo siento, me sobrepasé, se disculpó, sabiendo lo errado de sus acciones. No era ninguna mentira, lo sentía de verdad, sabía que la mejor forma de liberar su ira y frustración no era esa, por lo que tras decir esa disculpa, Sasuke se apresuró en tomar su abrigo marrón oscuro de las gradas y alcanzar a su maestro, quien aguardó por él para abandonar la sala de entrenamiento, dirigiéndose hacia el pasillo que los llevaría hacia la sala de meditación.
Los años habían pasado sobresaliente por Kakashi Atake, siguiendo siendo uno de los Jedi más guapos de su generación, pero también de los más enigmáticos ya que ahora ocultaba su gallardo y carismático rostro con una máscara que lo cubría desde la nariz al cuello, resaltando sus ojos oscuros y su rebelde cabello grisáceo. Vestía una camisa de cuello alto marrón claro bajo una túnica de terciopelo crema que se ceñía a su cuerpo por un fajín de la misma tela marrón, y sobre este un cinturón de cuero marrón rojizo donde reposaba su sable de luz, pantalones de cachemira beige y botas de cuero marrón rojizo, el mismo color del largo abrigo que colgaba sobre sus hombros. Con las manos a cada lado de su cuerpo, Kakashi se mantuvo tan estoico y sereno como siempre, dirigiendo únicamente una silenciosa mirada de reprobación a Sasuke. No deseaba regañarlo como haría con un niño, sabía que el Uchiha detestaba eso, pero tenía que decirle algo. Ambos eran quizás el dúo más curioso de maestro y padawan que pudiera existir en el templo Jedi, se trataban como iguales en privado, se llamaban por sus nombres y no títulos de maestro y padawan, además de sus misiones y aventuras, y la forma en que terminaban sin cuestionar sus logros y habilidad los hacían muy populares en los medios comunicacionales, pero en ese momento necesitaban poder ser objetivos y hablar de este nuevo problema. No deberías ser tan arrogante, recordó Kakashi, sin intención de regañarlo, pero debía decirle algo, era su responsabilidad. Me llamaron esclavo. Kakashi se defendió Sasuke, acomodando su abrigo por sobre sus hombros. ¿Sabes cuánto detesto esa palabra? Odiaba esa palabra y la sensación de persecución que le provocaba. Créeme, lo sé, respaldó el ataque de inmediato, porque conocía su pasado y el dolor que cargaba, pero la respuesta a la agresión no puede ser más agresión, debes ser paciente, aconsejó deteniéndose en la mitad del pasillo, situando una de sus manos sobre el hombro de Uchiha. Vamos, meditarnos ayudará a los dos, sugiriendo con una sonrisa bajo la máscara. Como maestro y padre para Sasuke en cierto modo, Kakashi sabía que no podía pedirle no tener sentimientos, conoció el pasado de Sasuke y todo lo que había tenido que vivir, oprimido por otros, ahora era libre y merecía poder vivir como tal. Después de todo, la Orden Jedi era el símbolo del auxilio a los desvalidos, la representación de la libertad, pero en ocasiones todos debían ceder, todos debían soportar ciertas cosas y, cuando llegara el momento, Kakashi esperaba que Sasuke pudiera entenderlo. Sin otro remedio, Sasuke se acercó en silencio para tranquilizar a Kakashi, continuando con su camino hacia la sala de meditación, aunque por dentro sintiera todo menos tranquilidad o entendimiento. Todo aquello con lo que soñaba cuando Minato lo había liberado de Tatooine se había hecho realidad. Debería ser feliz y sentirse realizado, satisfecho, pero su felicidad se veía constantemente perturbada por su tristeza. No tenía a nadie que lo quisiera realmente, su madre estaba demasiado lejos, Minato había muerto, y no veía a Sakura desde hace 5 años. Kakashi era grandioso, de parecerle un hermano mayor ahora se había convertido en una especie de padre, el padre que nunca había tenido, pero era una figura distante. No sabía si podía contarle todos los temores y angustias que constantemente sentía, se sentía muy solo, triste y perdido. Nadie podía comprenderlo, nadie podía siquiera alcanzar a entender lo que sentía, ni aún el mismo Kakashi. Solo en los momentos libres en que podía escribirle cartas a Sakura sentía que era escuchado y comprendido. Ella experimentaba el amor de su familia y le daba amor a su pueblo, no problema tenía con demostrar sus sentimientos, solo ella podía entenderlo de maneras que nadie más podía. Pero, desgraciadamente, no podía verlo hasta nuevo aviso, sus estilos de vida lo hacían imposible. Granja de humedad de la familia Uchiwa, Tatooine. Tatooine era un planeta pobre, pero tenía los recursos suficientes para que sus habitantes pudieran sobrevivir, y no había sido tan difícil para Fugaku poder comprar las prendas de ropa suficientes para que sus nuevos huéspedes pudieran vestir con comodidad y dignidad, por lo que regresó a casa sintiéndose mejor consigo mismo, encontrando a su hijo Itachi en la cocina, preparando el almuerzo como de costumbre, solo que ahora con ayuda de Sai, por lo que él se dirigió a la habitación de Mikoto para entregarle lo que había comprado para ella, deteniéndose en el umbral antes de entrar. La Uchiha vestía un sencillo camisón de muselina azul claro, de escote alto y en V, anudado en el borde del escote, ceñido bajo el busto y con mangas holgadas que se ceñían en los codos, con finos listones de la misma tela oscilando a lo largo de la piel expuesta de los brazos, con su largo cabello ligeramente húmedo, prueba de que se había bañado, y peinado en un simple recogido que hacía caer sus largas ondas azabaches tras su espada, o no debería decir vestía sino que se estaba visitando, ajena a la presencia del Uchiwa en el umbral de la habitación, al menos hasta que Fugaku no pudo más con la incomodidad y tuvo que carraspear ligeramente para hacer evidente su presencia.
Mikoto se sobresaltó, tanto por vergüenza como su propio despiste. Después de todo estaba en una casa que no era suya, y era una extraña. Debería estar más atenta si alguien entraba en su espacio personal, por así decirlo, por lo que se apresuró en acomodarse en camisón lo mejor posible. Lo siento, debí tocar antes de entrar, se disculpó Fugaku, sin entablar contacto visual con ella, sabiendo que debía sentirse incómoda. Yo lo siento, señor, fue imprudente de mi parte, negó Mikoto, lamentando dar una mala impresión, volteando a ver a su nuevo señor. Ya puede voltear, tranquilizó, viéndolo de espaldas a ella, dándole privacidad suficiente, hasta que ella lo dejó voltear. Te traje ropa nueva, comunicó el Uchiwa, tendiéndole el paquete que traía consigo, y que ella recibió con una ligera sonrisa. Gracias, señor, agradeció la Uchiha sinceramente, porque el camisón no era la vestimenta apropiada para el día a día. No necesitas llamarme señor, aclaró él, ya que no era su dueño ni deseaba serlo de ninguna manera. Pero usted es mi dueño, obvió ella, frunciendo ligeramente el ceño, intentando entenderlo. No lo soy, insistió Fugaku, pudiendo ver su desconcierto. Sí, te comprende, pero para que fueras libre, diferenció, dándose cuenta de que ella se sintió sorprendida y abrumada por las palabras. No te traje aquí para que seas una esclava ni una sirvienta, te traje aquí para que tengas un techo, alimento y todo lo que necesitas. Mikoto bajó la mirada, sin saber cómo sentirse ante todo lo que él le estaba ofreciendo. Puedes irte cuando quieras, y si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, ofrecido con la sincera intención de ayudarla en todo cuanto pudiera. Desde el primer momento en que la había visto, con ropas viejas y claramente indignas de su persona, Fugaku había sabido que no podía abandonarla. Sin una sola palabra parecía haber estado gritando por ayuda. No era digno que la esclavitud continuara existiendo, era normal en Tetoine, pero Fugaku era de aquellos que estaban en contra. Su hijo tendía a ser más dócil que él en su forma de proceder, pero sin importar que involucrara gastar una gran suma de dinero, Fugaku no se lo había planteado. 2 veces antes de pagar el precio y comprar a Mikoto, tenía un hogar lo suficientemente estable, y estaba más que dispuesto a compartirlo con ella, durante el tiempo que ella eligiera aceptar. Decirse desconcertada sería un eufemismo para Mikoto, cuando Yaiko había decidido venderla al mejor postor al estar sumido en la quiebra y no poder pagar su mantención ni nada que la vinculara. El mejor prospecto que podría haber esperado era convertirse en una esclava típica, abusada o ultrajada por el hombre que eligiera comprarla, porque si bien su intención era no ser vanidosa, era plenamente consciente de que seguía siendo joven y bella. Sería tonto de su parte que la compraran. Para solo ser una sirvienta común, pero Fugaku era una persona completamente diferente de todas las que había conocido y su buen corazón le sorprendía enormemente. ¿Realmente solo la había comprado para darle su libertad? ¿No estaba soñando? Sonaba demasiado bueno para ser verdad, pero en el fondo y al encontrar su mirada con la suya sabía que él le estaba diciendo la verdad y eso la abrumaba. Tenía un único deseo, pero bajándola y sentándose sobre la cama, la Uchiha sabía que era irrealizable. Señor, Fugaku, se corrigió Mikoto, ahogando una carcajada ante su propio error, viendo a Uchiwa sentarse a su lado, sin apartar sus ojos de ella. Estoy profundamente agradecida, de verdad, pero lo que quiero es imposible, aclaró, cabizbaja dado el eje de sus pensamientos. ¿Por qué?, cuestionó el Uchiwa, intentando entender que podía ser imposible para ella. Tengo un hijo, se llama Sasuke, confesó la Uchiha, mas Fugaku no pareció sorprenderse por ello, y no era para menos dado que había aceptado a Sai junto a ella. Se lo entregué a los Jedi hace 5 años, para que entrenara con ellos, para que fuera libre y viviera lejos de este infierno, y aunque lo extraño con cada fibra de mi ser, quiero que pueda empezar de cero en Coruscant, y no podrá hacerlo conmigo en su vida. Sería egoísta de por su parte, deseaba que Sasuke fuera feliz, incluso si no podía volver a verlo. Es muy noble de tu parte, pero terminarás sufriendo, obvió Fugaku, preocupado por su estado emocional, mas sabía que no le competía. No es egoísta desear estar con tu hijo, pero si es lo que tú quieres, está bien, aceptó, acatando sus deseos. Por ahora todo lo que quiero, es buscar un trabajo y devolver la amabilidad que me ha mostrado, confesó Mikoto con una ligera sonrisa, aunque no tengo a dónde ir, porque no quiero ser una carga. Siempre se había enorgullecido de ser autosuficiente, y no deseaba ser un problema para nadie, pasar a lo que pasara. No eres una carga, corrigió él de inmediato, sorprendiéndola nuevamente. Mi casa es tu casa, siempre que lo quieras, aclaró, sin apartar sus ojos de los de ella.
En cierto modo sería beneficio tanto para él mismo como para Itachi tener una presencia femenina en casa otra vez. Su esposa había muerto hacía ya 10 años, Itachi y él solo se tenían el uno al otro, y si lo que Mikoto quería era permanecer en Tetoine o bien marcharse a algún otro sistema, él la ayudaría en todo cuanto pudiera, si ella se lo permitía, claro, porque no iba a dejarla sola. Sonriendo de alegría pura, como no había hecho en básicamente ningún momento en los últimos años, desde que había visto a Sasuke por última vez y pese a tener a Sai a su lado en todo momento, Mikoto se sentía verdaderamente feliz. Aún no tenía claro qué quería hacer, pero era la primera vez que podía experimentar la maravillosa bondad de ser humano, y se sentía profundamente conmovida. Al menos tenía una certeza: que de ahora en adelante todo sería diferente. Palacio de Tee, Naboo. Los días pasaban eternos para Sakura en el Palacio de Tee, aunque lo quisiera no podía salir y escapar de sus deberes. La galaxia estaba viviendo tiempos difíciles, algunos sistemas estaban separándose de la República por considerar que sus voces no eran escuchadas y estaban formando un bando independiente, algo que Sakura en cierto modo entendía, pero este proceder de otros sistemas también afectaba a su régimen, y todas sus energías ahora estaban volcadas en mantener a su pueblo unido, a solas en la sala del trono y observando por los ventanales como la lluvia de primavera caía en el exterior. Portaba un espléndido vestido de seda gris claro y escote cuadrado, adornado por encaje en el borde y en las mangas, que eran ligeramente holgadas y ceñidas en las muñecas. El corpiño se ceñía entalladamente a su cuerpo, gracias al corsé, y la falda amplia acentuaba sus caderas y le daba un aire majestuoso, cosa que ya de por sí hacía el cuello elaborado alto que enmarcaba los lados de su rostro, además el frente del corpiño y la falda inferior del vestido. Estaban bordados en hilo dorado y plateado que replicaba el emblema de Naboo, y su largo cabello estaba pintado en el ceremonial degradado del castaño al naranja, peinado en una cascada de rizos que caía sobre sus hombros, elaboradamente recogido para resaltar una pequeña diadema de plata y diamantes, un juego con un par de pendientes en forma de lágrima y una guirnalda alrededor de su cuello. Todos sus días eran iguales: audiencias, firmas de documentos, eventos públicos, soledad. Añoraba a Sasuke más que nunca, estaba segura de que él podría hacerla reír con una mirada, pero ambos estaban demasiado lejos, y muy ocupados hasta nuevo aviso. ¿Hay alguna otra audiencia para hoy?, preguntó Sakura, volviendo la mirada por sobre su hombro. Sí, Alteza, el senador Kimimaro Otogakure de Escipio comunicó al capitán Sabaku con solemnidad. Que entre, le permitió ella, deseando quedar libre de compromisos cuanto antes. Hoy no tenía ánimo para nada. Con una respetuosa reverencia, el capitán Sabaku abandonó la habitación, mientras Sakura se alejaba de la serena vista de los ventanales, alisándose la falda y recordándose parecer inalcanzable cuando el senador cruzó el umbral y se encontró en su presencia. Escipio era un planeta situado en los territorios del borde exterior de la galaxia, en el sistema Albarrio. Era un planeta relativamente importante para la República Galáctica por los contactos que tenían con el clan bancario intergaláctico, y en este momento Sakura necesitaba dinero para financiar la liberación de tantos esclavos como pudiera, y no solo de Tatooine sino que de cualquier sistema que estuviera a su alcance. Claro que para ello no quería usar los fondos de Naboo, sino que estaba más que dispuesta a endeudarse personalmente. Kimimaro Otogakure era un hombre de gran reputación, y su apariencia estaba más que a la altura de lo que se esperaba de él. Para ser un senador era muy joven, debía tener su misma edad o un año más, muy guapo, de piel blanca y ojos verdes, con 2 puntos rojos en la frente, y largo cabello blanco dividido por la mitad para marcar su rostro, y el resto estaba elegido en 2 coletas que caían tras su espalda. Vestía una camisa color crema bajo una túnica de seda ámbar con bordados ocre y cobrizo, de cuello redondo, larga hasta la altura de los muslos, y mangas holgadas que se ceñían en las muñecas, pantalones verde oscuro, botas de cuero marrón verdoso y una larga chaqueta de tafetán verde claro con los bordes de color mantequilla, muy elegante. Con una sonrisa ladina ante la abrumadora imagen de la hermosa reina de Naboo, Kimimaro no dudó en reverenciarla al estar frente a ella. Alteza, saludó el Otogakure con máxima galantería ante una mujer tan hermosa como ella. Lord Kimimaro, correspondió Sakura, alargando una de sus manos al senador. Es un honor conocerlo, finalmente admitió sinceramente y con amabilidad. El honor es mío, Alteza, mi alma tiembla de emoción, correspondió él con una sonrisa ladina, estrechando la mano de ella entre las suyas, inclinándose para besar el dorso de esta. Es más hermosa de lo que se cuenta, admiró con gran veneración.
Hasta el senado de Coruscant habían llegado rumores de la gran belleza de la reina de Naboo. No es que estuviera mal o fuera extraño que una reina fuera hermosa, de hecho era el ideal de muchos ante tan glorioso título, y Kimimaro debía confesar al menos para sí mismo que estaba gratamente sorprendido de que la reina Anan fuera tan joven e incluso más hermosa de lo que había oído que era, como muchos había oído de su inteligencia y de cómo había logrado convencer al Senado hace 5 años para que votara a favor de la destitución del ex canciller Asuma Sarutobi, pero su belleza superaba todo lo que él podía haber previsto, y si todo seguía ese rumbo, él estaba muy seguro de que todo iría muy bien entre ambos, no podría ser de otra forma. Sin recordar cuántas veces había oído eso y conteniéndose para no entornar los ojos y suspirar con frustración, todo lo que Sakura pudo hacer ante el cumplido del senador de Escipio fue esbozar una ligera sonrisa y que para nada era sincera. La mayoría de la gente solía decirle que era bella o hermosa cuando la conocían, a veces sinceramente y otras solo para halagarla, pero era en parte verdad, mas a Sakura no había cosa que le desagradara más que ser rotulada por su aspecto físico. ¿Es que eso era todo lo físico que la gente se grababa de ella? ¿Qué había de su inteligencia? ¿Dónde estaban sus méritos políticos, sus logros como un prodigio? ¿Toda su carta era su aspecto? ¿Era tan importante que fuera hermosa? Era increíble lo vacío que podía ser el mundo, pero afortunadamente no todo el mundo pensaba así, eso la hacía sentir un tanto mejor, y la forzaba a ser amable, aunque solo fuera por educación o cortesía. Creo que lo importante ahora es la política, ¿le parece?, planteó Sakura, indicándole que tomaran asiento, lo que él no dudó en aceptar. Tengo entendido que posee una amistad sólida con los neimoidianos y muchos otros sistemas estelares, comentó, sujetándose elegantemente la falda del vestido al tomar asiento sobre su trono. No puedo quejarme, Alteza, soy un hombre muy sociable, contestó Kimimaro con inevitable divertimento. Una gran virtud, en mi opinión, apreció la Aruno con una ligera sonrisa, aunque no era precisamente su punto fuerte, y si no es un problema, quería solicitar su ayuda, añadió, viendo al senador fruncir el ceño con desconcierto. Como ya se habrá dado cuenta, Naboo no es un mundo de grandes riquezas, gozamos de la paz y odiamos la guerra, pero en ciertos momentos todos precisamos de amigos, aclaró, ya que la opulencia del palacio no era para nada lo que parecía. Le ruego que, en mi nombre, solicita un préstamo al clan bancario, encomendó, permitiéndose una mirada suplicante. Majestad, sería un honor poder ayudarla, en todo lo que desee, garantizó el peliblanco, sin apartar sus ojos de ella, dispuesto a todo cuanto la reina le pidiera. Me alegra que podamos ser amigos, mi señor, contestó ella, con una ligera sonrisa de lo más sincera. Kimimaro, por favor, le pidió, deseando que fueran más familiares entre sí, realmente lo deseaba. Sí, le place, aceptó la peligrosa, no teniendo problemas, y eso facilitaba su trato y comunicación. Como una mujer en un mundo de políticos, habiéndose encontrado con todo tipo de individuos a lo largo de su vida, Sakura prefirió ignorar lo embelesado que claramente estaba el senador con ella, contestando a su intensa mirada con una fingida sonrisa amable, desviando su mirada hacia su escritorio, donde proyectó un análisis que había hecho anteriormente de la cantidad de recursos que deseaba solicitar al clan bancario, por intercesión del senador Otogakure, a quien procedió a explicar la situación, no sabiendo si agradecer o no la atención que le dirigió, sin apartar su mirada de ella, aunque una parte de ella le decía que a su belleza y no tanto a las palabras que salían de su boca, vaya novedad. En momentos así, Sakura extrañaba a Sasuke más que nunca, y no dejaba de preguntarse, ¿qué estaría haciendo? Carnelion IV. Para variar, el duro ataque Uchiha había sido enviado al planeta Carnelion IV, para una misión de reconocimiento de un sistema que se creía destruido o más bien abandonado desde hace generaciones, tras una devastadora guerra, pero lejos de una tranquila misión y como de costumbre, se habían visto involucrados en una especie de rebelión organizada por dos facciones, los cerrados y los abiertos, que se disputaban el control mismo del planeta, habían sido hechos rehenes, y de no haber sido por la oportuna llegada de los refuerzos enviados por el maestro Onoki en el momento oportuno, seguramente habrían sido asesinados, un día más en la vida de maestro y Padawan, que pronto se alejaron del grupo de Jedi que estaban arrestando a los revolucionarios, no solo porque necesitaran espacio para sí mismos, sino porque Sasuke le pidió a su maestro que hablaran a solas, que necesitaba decirle algo, pero nada podría haber preparado a Kakashi para lo que iba a escuchar. Sasuke deseaba dejar la Orden Jedi.
Pasaron varios segundos de sorpresa e incredulidad antes de que Kakashi se diera cuenta de que Sasuke no estaba bromeando ni nada parecido, observándolo seriamente y con mayor madurez de la que se esperaba de un joven de 16 años, inquebrantable en sus declaraciones. Era abrumador para Kakashi encontrarse en esta situación, llevándose una mano a las sienes y que lentamente se deslizó por su mentón, sobrepasado y sin saber bien qué hacer o contestar. Debía respaldar los deseos de Sasuke y apoyarlo, o negarse. Él también había deseado dejar la Orden Jedi una vez, pero había sido mayor que Sasuke y había tenido más experiencia del mundo. Sasuke aún era un niño en muchos sentidos, no estaba preparado para algo así. Déjame ver si entiendo, Sasuke, ¿estás diciéndome que quieres dejar la Orden Jedi? Preguntó Kakashi, tras superar su impresión, a lo que el Uchiha ascendió en silencio. ¿Puedes decirme por qué? Inquirió, pero Sasuke solo aparte la mirada, como si su silencio fuera una respuesta. Sasuke, esta es una decisión extremadamente seria, no puedes tomarla a la ligera. A tu edad resultarán aún más significativas las consecuencias, recordó sin intención de parecer severo o cuidado de sentimientos. Lo sé, Kakashi, pero soy un extraño en el templo Jedi, hasta tú puedes verlo. Jamás me han aceptado realmente, y jamás lo hará, contestó Sasuke, alzando la voz en el proceso a causa de la frustración. Me hacen sentir que tengo alguna especie de defecto, que está mal ser como soy, y ya no puedo tolerarlo más. Solo los Jedi lo trataban así, nadie más, y lo haría sentir que había algo malo consigo mismo. Sasuke, si es por lo que sucedió en el templo, intentó dialogar el ataque, para que Sasuke no tomara una decisión de la cual pudiera arrepentirse. No me refiero solo a eso, Kakashi, interrumpió el Uchiha, porque su problema no era ese, era todo cuanto había estado viviendo todos estos años. Hablan a mis espaldas cuando creen que no los escucho, se burlan de mí, me juzgan. ¿Y por qué? ¿Por recordar mi pasado? ¿Por recordar el afecto de mi madre? ¿Es tan malo haber crecido siendo normal que tienen que restregármelo en la cara? Cuestionó, enumerando hecho por hecho para no ser pasado por un niño tonto o alarmista. Sé que mi entrenamiento está incompleto, aún tengo mucho por aprender, y sé que tanto tú como otros Jedi podrían enseñarme muchas cosas, pero no estoy seguro de que querer intentarlo, confesó con sinceridad, sintiendo que estaba llegando a su límite. Todo era demasiado difícil para él, no tenía una forma de escapar de la presión que sentía se acumulaba sobre su persona, básicamente atrapado en el templo Jedi las 24 horas del día. Sin saber dónde estaba su madre o cómo estaba, si estaba pasando privaciones, era una sensación horrible. Su único contacto del mundo fuera del templo Jedi de Coruscant eran las cartas que recibía de Sakura, y sabía que llegaría el momento en que no soportaría más esta realidad. Además, en cualquier caso tenía a dónde ir. Sakura le había ofrecido un hogar en Nagoo si elegía dejarlo todo, no estaba solo, ella nunca lo dejaría solo y era esa sensación lo único que lo reconfortaba y ayudaba a dormir por las noches. Lo que tenía con ella era que nadie más en la galaxia podía darle, era inocencia y afecto sincero, algo único. Las palabras de Sasuke tomaron por sorpresa a Kakashi. Había tenido presente que Sasuke se sentía solo entre los Jedi, no había un solo Padawan o Jedi que se pareciera a él y pudiera entender lo que sentía, ni siquiera él mismo, pero se esforzaba por entenderlo y darle un respiro, de ahí su forma particular de realizar misiones o terminarlas más bien. Mas ahora Kakashi se sentía profundamente dolido, no con Sasuke sino consigo mismo, sentía que había fallado, que le había fallado a Sasuke, como hermano mayor y ahora como padre, sentía que no había podido convertirse en su vía de escape, en su amigo, en alguien a quien pudiera contarle todo lo que sentía, como él había podido hacer en su día con Minato. ¿A qué extremo había descuidado a Sasuke que él deseaba renunciar a la Orden Jedi? ¿Cómo no se había dado cuenta antes de su sufrimiento? Se sintió como un fracaso, pero no podía dejarse cegar por ello. Sasuke, ser un Jedi implica traer la paz, sacrificarse y correr riesgos para proteger y ayudar a otros, por eso servimos a la República, recordó Kakashi con tono suave y comprensivo. Claro que son ideales, todos tenemos opiniones diferentes, pero si queremos cambiar el universo, necesitamos aprender a pensar más allá. No le estaba pidiendo que recapacitara, sino que comprendiera mejor las cosas. Sé que ser un Jedi es difícil, no es solo una cuestión de poder ni de sables de luz, ni saber usar la fuerza, es una conexión, ser algo más grande, porque los Jedi son fuertes por separado, pero juntos son la fuerza que protege la galaxia, explicó detalladamente. Cuando Minato murió, tomé el compromiso de hacerme carga de ti, Sasuke acotó sin olvidar aquella promesa. Porque Minato iba a entrenarme, lo sé, le hiciste una promesa, recibió el Uchiha, sabiendo todo al respecto.
No, no te tome bajo mi tutela solo porque Minato me lo pidiera, aclaró el ataque, viéndolo fruncir el ceño. Cuando nos conocimos, te veía como un hermano menor, pero ahora te veo como a un hijo. Diferencia para evidente sorpresa de Luchia ante su confesión, y si tú eliges renunciando a la Orden Jedi, no estarás solo, yo te seguiré, prometió de forma inquebrantable, porque no iba a abandonarlo. ¿Me seguirás? Repitió Sasuke, casi con un hilo de voz a causa de la impresión. Pero, Kakashi, intentó protestar ya lo último que deseaba era alejarlo de su prometedor futuro como maestro Jedi. Es decisión tomada, no intenta disuadirme, acalló el peligris, sin ceder y esbozando una ligera sonrisa ante su propia tozudez. Nunca te dejaré solo, Sasuke, es una promesa, reiteró igualmente inquebrantable. Cuando me convertí en Jedi, tomé una decisión. Convertirme en ejemplo, proteger la fuerza, eso necesita los demás. Admitir errores le abre la puerta a la incertidumbre, pero no admitirlos hizo que sintieras que no podía entenderte, reflexionó en voz alta, conectando con los sentimientos de Luchia. Lo siento, Sasuke se disculpó sinceramente. No eres el único que comete errores, intentó alentar el azabache a modo de ánimo. Me porté como un niño tonto, solo pensaba en mí mismo, lo siento, eso es todo lo que puedo decir, bajó la cabeza, avergonzado por su egoísmo. Te perdono, acercándose a Kakashi, dando por olvidado el asunto si eso es lo que él deseaba. En su día, él había hecho lo mismo, había deseado ser egoísta y abandonar a los Jedi, una historia que esperaba poder contarle a Sasuke en el futuro para que él pudiera tomar sus propias decisiones, aunque sus razones habían sido distintas, había sido mayor y sus motivaciones habían sido otras, pero en lo bueno y en lo malo Minato lo había apoyado, lo mismo que él pensaba hacer con Sasuke, más cuando fuera un hombre y no un adolescente, cuando pudiera valerse por sí mismo. En un impulso, pese a no ser alguien afectuoso ni que tendía de demostrar lo que sentía, Sasuke abrazó a Kakashi con todas sus fuerzas, sorprendiendo al ataque, quien pasó un par de segundos estático, sin saber cómo contestar. Los abrazos no eran habituales entre los Jedi ni tampoco las demostraciones de afecto, de hecho Kakashi no había recibido un abrazo en 5 años, la última persona que lo había abrazado había sido Minato, pero con lentitud hizo a un lado su sorpresa y correspondió al abrazo, sintiéndose mejor al igual que Sasuke, sintiendo que no estaban solos en este viaje, sintiendo que estaban juntos y que tenían una persona que siempre escucharía sus miedos y sus dudas. Sintiéndose como un tonto por este quiebre emocional, Sasuke rompió el abrazo, esbozando una sonrisa nerviosa, pero Kakashi no pareció incómodo cuando encontró su mirada con la suya, de hecho pudo apostar que ambos se quitaron un peso de encima con ese abrazo, como si la carga que tenían sobre los hombros hubiera desaparecido y estuvieran transitando un mismo camino. Era la sensación más parecida al amor paternal que Sasuke había experimentado en su vida, y lo hacía sentir mejor saber que no estaba solo. Que alguien aparte de Sakura se preocupaba por él y estaba ahí para escucharlo. ¿Y bien? ¿Aún quieres dejar la Orden Jedi? Cuestionó el ataque con divertimento, porque te advierto que tendrás que soportarme, obvio como si fuera una especie de sentencia de muerte. Si me tienes paciencia, creo que quiero seguir intentándolo, contestó el Uchiha con mofa, dispuesto a enfrentar más nuevos desafíos. Sonriendo bajo su máscara, ahogando una risa por lo bajo, Kakashi situó una de sus manos sobre el hombro de Sasuke, quien prominentemente ladinamente mientras le sostenía la mirada con ese aire desafiante y aventurero que era tan afín al suyo. Kakashi no había hablado desde su egoísmo, ni desde su obligación moral por cumplir la promesa hecha a Minato de entrenar a Sasuke, deseaba ver a Uchiha convertido en un Jedi, deseaba que fuera un maestro y llegara tan lejos como se lo merecía, quería que este chico se convirtiera en el prodigio que él sabía que era y que la galaxia merecía conocer, quería que todos estuvieran tan orgullosos de él como él mismo, y lo estarían, estaba seguro. La verdad, Sasuke no estaba del todo seguro de que su decisión fuera la correcta, respecto a permanecer en la Orden Jedi, sabía que las cosas no iban a cambiar, los maestros continuarían viéndolo como un prodigio y una amenaza, los Padawan continuarían criticando su actuar, menospreciándolo o ninguneándolo, pero al menos ahora sentía que no estaba solo. Kakashi estaba de su lado como lo había estado cuando Minato había muerto, no como una figura sombría y lejana sino como el padre que tanto necesitaba y que no iba a dejarlo solo. Sabía que el futuro al que se enfrentaría en días venideros no sería sencillo, pero eso era lo que más le gustaba, los desafíos. Seguirían intentándolo, juntos, apoyándose como padre e hijo.
2 años y medio después Tatooine. La paz o la laboriosidad se habían asentado en la vida de la familia Uchiwa, en Tatooine, y aunque inicialmente Itachi había desconfiado o cuestionado la decisión de su padre al liberar a 2 antiguos esclavos y volverlos parte de su familia, hoy en día no podía sentirse más feliz, porque a su propio modo los cuatro su padre, él, Mikoto y Sai habían aprendido a convivir como una familia en poco tiempo. Mikoto se había vuelto una especie de madre para él, pero quizás lo que más alegrara el día a día de Itachi fuera su novia, Izumi. La bella pelicastaña se encontraba a su lado, entrelazando distraídamente su mano contra la suya, ataviada en un sencillo y holgado vestido gris verdoso de escote corazón, falda larga y mangas acampanadas hasta las muñecas, ligeramente traslúcidas, debajo de una chaqueta superior sin mangas, de escote corazón con un bordado amarillo en el contorno, cerrado en el frente por 10 pequeños botones, y falda lisa, con su largo cabello castaño peinado en una serie de trenzas envueltas entre sí para caer sobre sus hombros y tras su espalda, resaltando la cadena de plata alrededor de su cuello, con un dije en forma de abanico, que él le había obsequiado. Había conocido a Izumi hace ya casi 3 años, el mismo día en que su padre había liberado a Mikoto y Sai, y aunque su relación se había desarrollado con lentitud, Itachi estaba cada vez más seguro de lo que sentía por ella, y solo necesitaba un poco más de valor para pedirle que se casara con él. Sabía que en un planeta tan yermo como Tatooine, ella quizás sería su único motivo para sonreír, y la quería en su vida. ¿Te parece si paso por ti, mañana a mediodía? Consultó Itachi, acompañando a su novia por los pasillos de la casa, hacia la salida. Me encantaría, asintió Izumi con una dulce sonrisa, aprovechando una distracción de su novio para aproximar su rostro al suyo. Hasta entonces, Itachi se despidió, besándolo en la mejilla, sujetándose la falda del vestido al dirigirse hacia las escaleras al verlo paralizado tras su acción. Espera, yo te llevo. Llamó el Uchiwa, sacudiendo la cabeza a superar su impresión. Saliendo de su estupor, fascinado como siempre por la dulce presencia de su novia, desde gestos tan sencillos como la sonrisa de Izumi al calor que generaba en su corazón un solo y casto beso suyo, el Uchiwa se apresuró en alcanzar a la pelicastaña, porque de ninguna forma la dejaría regresar sola a casa, subiendo velozmente las escaleras hacia el exterior, siguiendo el escaso vistazo de la falda del vestido de ella. Silente, eligiendo permanecer oculto en el umbral de la sala, como un espectador, Fugaku sonrió ladinamente ante el comportamiento de su muy enamorado hijo, sonrisa que Mikoto no pudo evitar imitar, cruzando el umbral de la cocina, portando un sencillo vestido violeta opaco, de escote corazón, cerrado por 12 pequeños botones de igual color y ceñido por un fino cinturón plateado, falda larga de 2 capas, una inferior ligeramente más clara, y una superior más opaca, y mangas ceñidas que se tornaban acampanadas y traslúcidas hasta casi cubrir las manos, y encima un bolero gris violáceo con líneas verticales, que permanecía abiertos, con mangas que se abrían desde los codos, y su largo cabello azabache con reflejos azulados recogido sobre su hombro derecho en una trenza, destacando el dije del collar de plata alrededor de su cuello, una flor nativa de Tatooine, un amuleto de buena suerte. Siempre era encantador poder presenciar un romance tan tierno como el de Itachi e Izumi, que estaban a puertas de formalizar su relación con un matrimonio. Itachi parece estar muy enamorado, comentó Mikoto, sonriendo satisfactoriamente. Sí, nunca antes lo había visto así, asintió Fugaku interiormente feliz por su hijo. Es algo solitario. Anteriormente le había preocupado que se aislara por lo mismo, pero era una suerte que no fuese así, gracias a Izumi. Lo parece, pero tiene un gran corazón, diferenció la Uchiha, encantada con la actitud de Itachi, a quien amaba como a un hijo. Eres afortunado por ser su padre, obvio, pues cualquier padre desearía tener un hijo así. Lo sé, aseveró el Uchiwa, completamente de acuerdo, y soy aún más afortunado por tenerte a ti para recordármelo, añadió, reconociéndola de igualdad. Soy la voz de la conciencia de muchas personas, se jactó ella, con falsa arrogancia. No era su intención ser altiva, pero si de algo podía enorgullecerse Mikoto es que, ya fuera de forma positiva o negativa, sus amos, dueños o propietarios siempre habían encontrado en ella una mente hábil y un juicio imparcial por quien asesorarse. A diferencia de la mayoría de las esclavas que eran meros trofeos, Mikoto había podido manifestar su opinión en múltiples ocasiones, y eso en nada cambiaba ahora, siendo la mujer más importante, no habiendo ninguna otra fémina en la casa. En la familia Uchiwa, Fugaku naturalmente siempre confiaba en ella. Itachi le pedía consejos cada vez que se sentía perdido o temía fallar en su relación con Izumi, lo que ella no permitiría. Lo conocía desde hace casi 3 años, pero ya lo amaba como si fuera su hijo, y él al respetaba como si fuera su madre.
Pudiendo percibir el falso tinte de arrogancia en la voz de Mikoto, Fugaku pretendió seguirle la corriente en su broma, pero tan pronto como volvió el rostro en su dirección, no encontró las palabras suficientes para hablar, atrapado por la expresión serena en su rostro, por la alegría que iluminaba su sonrisa y hacía destellar sus ojos. Veía esa sonrisa casi todos los días desde que la conocía y cada día era más y más difícil para él resistirse, porque sabía que estaba enamorado de tan maravillosa mujer. Claro que no sabía si ella correspondía a sus sentimientos, pero cavilando en la insólita perfección de ella, consideró que este era un buen momento para manifestarle sus sentimientos. Mikoto llamó él, haciendo que ella volcara totalmente su atención hacia él. Hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo, y no sé cómo hacerlo, inició, conteniendo el aliento. Pues solo dilo, sugirió ella, sin ver por qué dudaba en decirle algo, siendo que nunca se habían tenido secretos. ¿Te casarías conmigo?, preguntó Fugaku de golpe, viéndola palidecer de inmediato. ¿Es una broma?, cuestionó Mikoto, tragando saliva sonoramente, porque es de pésimo gusto obvio, esbozando una seca carcajada e intentando convencerse de ello. No es ninguna broma, jamás he hablado tan en serio en toda mi vida, aclaró el Uchiwa, haciendo que la sonrisa de ella desapareciera y fuera reemplazada por un gesto de total incredulidad. Sé que es algo precipitado, pero tengo muy claro lo que siento por ti, añadió, viéndola negar para sí misma. ¿Por mí?, reiteró la Uchiha, sintiendo como si fuera a desmayarse en cualquier momento ante lo que eso significaba. Pero, yo, habiendo tantas buenas mujeres, ¿por qué yo, que soy nada?, inquirió, sintiéndose poca cosa, más para alguien como él. Lo eres todo, para mí, corrigió él. Ella era una mujer libre, no una esclava, y aunque lo fuera, él la amaría de igual manera. Pero entiendo si quieres negarte, y esperaré a que quieras darme tu respuesta, sea cual sea, aclaró, entendiendo que no se podía obligar a nadie a enamorarse, y te prometo que eso no cambiará nada entre nosotros, te doy mi palabra, se comprometió seriamente. Después de la muerte de su esposa, hacía ya tantos años, Fugaku se había resignado al hecho de que, quizás, pasaría el resto de su vida como un resignado viudo, en compañía de su único hijo, llevando una existencia humilde. No había tratado de rehacer su vida pese a que Itachi lo hubiera alentado a ello muchas veces, y solo había cambiado de parecer cuando Mikoto había entrado en su vida, alguien que había sufrido igual e incluso más que él, y que pese a todo se aferraba a la esperanza. Ella había podido dejar su doloroso pasado atrás y mirar hacia adelante, y Fugaku admiraba profundamente su fortaleza y entereza. Ambos habían perdido el eje de sus vidas, no sabían a dónde iban, pero desde que se conocían habían aprendido a hacerse compañía el uno al otro, y eso era invaluable. Tragando saliva con un deje de nerviosismo, Mikoto descendió la mirada hacia las manos de Fugaku, entrelazadas espontáneamente contra las suyas, y merecía tener la ocasión de vivir aquello que toda mujer anhelaba desde siempre. Casarse y llevar una vida normal. Había sido muy joven cuando había tenido a Sasuke, ni siquiera lo había pedido, solo había sucedido de la noche a la mañana, y aunque Mikoto anhelara de todo corazón volver a ver a su hijo, sabía que su destino no estaba fuera de Tatooine. Habían pasado años desde que había dejado de ser una esclava, ahora era mujer libre, y sin embargo no tenía intención de dejar su nuevo hogar, porque aquí era feliz con Sai e Itachi como sus hijos, y era muy feliz al lado de Fugaku. ¿Por qué no darse la oportunidad? El problema es que no creía merecer ser feliz y Palacio de Tee, Naboyo. Mientras que la mayoría de las jóvenes de 21 años pensaban en sus carreras profesionales, en sus estudios o en sus novios, Sakura se encontraba cavilando en cuál habría de ser su futuro de ahora en más, transitando calmantemente por los pasillos del Palacio de Tee. Su segundo mandato como reina de Naboyo estaba a una semana de terminar y el pueblo estaba intentando hacer que las élites políticas modificaran la constitución para que fuera reina vitalicia del planeta, pero en lugar de aferrarse al poder, Sakura elegía hacerse a un lado y seguir la ley. Amaba demasiado la democracia como para hacer lo contrario, y no anhelaba el poder. La hermosa reina portaba un vestido de seda jade que se amoldaba a su cuerpo como un guante, de escote alto y cuadrado, bordado en pasamanería cobre brillante, con mangas ceñidas y decoradas por la misma pasamanería en las muñecas. Por sobre el vestido lucía una chaqueta superior escasamente cerrada a la altura del vientre, bordada en hilo cobrizo para emular hojas que brillaban al movimiento, con la misma pasamanería en el contorno en V del profundo escote y en el dobladillo de la tela, con largas mangas que se abrían desde los hombros como
lienzos para exponer las mangas inferiores, y sobre su cabeza reposaba una corona de oro de forma cónica que replicaba hojas y flores, recubierta de finos diamantes que brillaban a la luz del sol, con sus largos rizos cinturados en el ceremonial degrade del castaño al naranja y que caían tras su espalda, resaltando unos pequeños pendientes de diamante en forma de lágrima. ¿Ya asistió a votar, Lady May?, consultó Sakura, volviendo la mirada hacia su leal confidente. Sí, Alteza, fui la primera a las 7 en punto, contestó Mei con una divertida sonrisa. ¿Qué esperanza tiene respecto a las elecciones?, curioseó, observando atentamente a su amiga y reina. ¿Tiene caso que tenga esperanzas?, cuestionó la Aruno, ahogando una carcajada y encogiéndose de hombros. Lady May Terumi era una amiga muy querida para Sakura, había sido su profesora favorita, y sus habilidades como política eran tales que ella se había convertido en su asesora al momento de subir al trono, hasta el día de hoy había sido su mano derecha en todo, siempre le había dado seguridad, y cuando ella dejara el trono, Mei también renunciaría a su cargo, ya se lo había hecho saber, aunque Sakura le dijera que no necesitaba hacer tal cosa. La dama portaba un sencillo vestido de seda azul claro ligeramente grisáceo que se ajustaba a cada curva de su cuerpo, de escote redondo y cerrado por 5 botones de diamante hasta la altura del vientre, con un escote falso en V debajo, cortas hombreras, mangas ceñidas hasta los codos que se abrían en lienzos, y falda de gasa de múltiples capas, encima una chaqueta transparente escasamente cerrada a la altura del vientre y sin mangas, con finos bordados de oro en forma de alas de mariposa en el dobladillo y a lo largo de la tela. Sobre sus largos rizos castaños rojizos reposaba una corona de oro y cristales azules, resaltando unos finos pendientes de oro y zafiro en forma de lágrima y una guirnalda a juego alrededor de su cuello, de la cual pendían múltiples dijes. Mei había conocido a Sakura a los 12 años, como una aspirante en el mundo de la política, y se había fascinado con la magnífica reina en que se había convertido, sacrificando su libertad por la felicidad de su pueblo, y habiendo visto todo aquello, estaba convencida de que nadie más podría hacer lo mismo, por eso renunciaría a su cargo. Perdón, olvidaba que, al ser reina, no se le permite votar, recordó ella en voz alta, esbozando una ligera sonrisa. Cuando deje de ser reina, será lo único que no extrañaré, confesó Sakura, añorando aquellas responsabilidades de la vida diaria. Me da ilusión poder volver a ejercer mi deber cívico, y poder ser parcial. Lo primero que se le había quitado, al convertirse en reina, era su opinión individual y su derecho a votar. Pero, según me han comentado, Konan Akatsuki tiene grandes posibilidades, aludió, viéndola como una digna sucesora, por su experiencia política y fuertes convicciones. Eso dicen, asintió Mei, sin dejarse impresionar por una estrella en auge, aunque a decir verdad, este mundo ya está en riesgo de perder mucho de lo bueno que tiene, con la modernización y cambios para ella. Nobuo no necesitaba cambiar, Sakura había creado un gobierno fuerte y lleno de bondad, que ojalá y nadie pudiera opacar. Pero dudo que haya otra reina como usted en la historia de Nobuo, vio, viendo a su pupila entornar los ojos al escucharla. ¿Ha pensado en lo que hará, tras dejar el trono?, inquirió, ya que hasta ahora los planes de Sakura le eran un absoluto misterio. Mis padres tienen la ilusión que me case y forme una familia, contestó la Aruno sencillamente. Yo también lo quiero, pero no he encontrado al indicado. La sociedad de Nobuo era tradicional, y los romances eran cortos antes de que se celebrara un matrimonio, pero ella aún no había encontrado a nadie a quien un día pudiera llamar su esposo. Mi posición de reina no atrae más que cazafortunas y aduladores, obvio, no sabiendo si sentirse agradecida por ello o no. Ya veré a dónde me lleva el destino, decidió, intentando convencerse a sí misma de que, a futuro, todo estaría bien. A decir verdad, no sabía qué esperar del futuro. ¿Qué se suponía que hiciera de ahora en más? Cuando había subido al trono, había sido una inocente adolescente de 14 años, ávida de ayudar a otros, pero ahora, y si bien aún era muy ingenua respecto al mundo, era una mujer de 21 años, apenas si sabía del mundo, mientras otras jóvenes de su edad iban a fiestas y hacían amigos, novios o admiradores. Ella apenas si había tenido un novio. Algunos políticos le habían propuesto matrimonio estando en el trono, pero el brillo de la corona solo atraía a cazafortunas y tontos avariciosos, y después de Sasuke Uchiha, con quien aún mantenía una activa correspondencia, no había conocido a nadie que se interesara por conocerla por quien era realmente. Nadie había intentado llegar a su corazón, salvo sus doncellas, y Naruto, que ahora era su escolta personal. El mundo en que se despertaría el día en que dejara el trono, dentro de solo una semana,
Le sería ajeno, se había ausentado de él por largo tiempo, pero esperaba poder acostumbrarse a este cambio, e intercambiando una mirada con su sonriente amiga y mentora, Lady May, Sakura se aferró a la esperanza era su única luz en este mundo cada vez más dominado por la corrupción y la incertidumbre, suspirando profundamente ante sus propias cavilaciones mientras Lady May y ella continuaban paseando por los pasillos del palacio. Había sido reina por tanto tiempo, que incluso se había olvidado de lo que era ser una mujer normal, se había privado de ello desde hace 7 largos y ya era momento de volver a serlo. Templo Jedi, Coruscant. Habiendo participado en todo tipo de batallas pese a solo tener 18 años, y habiéndose acostumbrado a sesiones de entrenamiento que lo extenuaban hasta el punto de casi no poder levantarse por las mañanas, Sasuke no recordaba haberse sentido tan mal como esa mañana. La luz que entraba por las persianas de las ventanas de su habitación pareció quemarle los ojos, mientras se cubría con las sábanas, y hasta el más ligero eco de actividad en los pasillos le retumbaba en la cabeza. Un minuto, estaba en su habitación. Le tomó un par de segundos confirmarlo, sentándose lentamente sobre la cama y observando las paredes yermas, cubiertas con una que otra fotografía de los lugares en que había estado, realizando misiones, y planos de naves que había modificado o diseñado personalmente. Sí, esa era su habitación, pero ¿cómo diablos había llegado ahí? Lo último que recordaba, de la noche anterior, era haber hecho preguntas a ciertas personas con tal de obtener información sobre determinado cazarrecompensas, que había perseguido a través de casi todo Coruscant tras localizarlo, pero el resto de la noche estaba en blanco en su mente. Tras reunirse con los demás miembros del Consejo Jedi e informar del excelso desempeño de su Padawan en la misión, capturando al cazarrecompensas sin ayuda de nadie, Kakashi abrió la puerta de la habitación de Sasuke, esbozando una ligera sonrisa debajo de la máscara al encontrarse con su despierto Padawan. Por su semblante podía afirmar que anoche había sido la primera vez que se embriagaba, alguien había deslizado algo en su bebida, probablemente el mismo cazarrecompensas, para distraerlo, mas pese a eso había concluido con la misión, airoso. Buenos días, saludó Kakashi, teniendo cuidado con su tono de voz ante la evidente resaca de su Padawan. Buenos días, correspondió Sasuke, carraspeando para aclararse la garganta. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó, no sabiendo si quería escuchar la respuesta. No me dijiste y prefiero no saberlo, contestó el ataque, acercándose a la cama y sentándose frente a su Padawan. Llegaste tarde y completamente ebrio, pero ebrio gracioso, añadió, viendo a Sasuke avergonzarse por esto. Debo reconocer que me impresionó mucho tu desempeño durante la misión, superaste lo que esperaba de ti, confesó, absolutamente orgulloso por cada uno de sus logros. Gracias, maestro, apreció el Uchiha ante el palpable orgullo en las palabras del ataque. Usualmente, Kakashi siempre lo reñía o regañaba por su forma de proceder, pues transgredía el actuar moralista y respetuoso de los Jedi, y muchas veces simplemente se dejaba guiar por sus impulsos, creando sus propias estrategias para atrapar al objetivo en cuestión, o para pilotar una nave, algo que había aprendido de los pilotos de Naboo, entre ellos, principalmente el capitán Shisui, pero esa era su válvula de escape, era todo lo que tenía para expresar quién era y lo que pensaba, era su forma de ser libre, y aunque se esperaba que Kakashi fuera un maestro, le inculcara el buen camino y lo alejara del malo, para Sasuke era más un padre, que lo apoyaba siempre que lo necesitaba y que lo acompañaba en todo, como nadie más, felicitándolo ahora por su desempeño en una misión que no recordaba, habiéndola llevado a cabo completamente ebrio, o drogado en el peor de los casos, lo que para otros sería motivo de vergüenza. Viendo a Sasuke como si fuera su hijo, Kakashi no tenía problema con que, por accidente o con intención, su Padawan se embriagara. Estaba en su derecho el desear algo de libertad y normalidad del restrictivo código Jedi, eso lo sabía él por experiencia propia, habiendo cometido sus propias locuras, pero lo ocurrido la noche anterior ponía al ataque en un contexto que había ignorado hasta ahora. Sasuke tenía 18 años, para los estándares de la gente normal ya era un adulto, y pese a eso vivía alejado de muchas cosas, reservado a seguir lo que establecía el código Jedi, siendo un ejemplo, un héroe, pero muy ingenuo respecto a muchos temas que Kakashi no había hablado con él hasta el día de hoy. Sasuke, como sabes, la disciplina es lo más importante en la vida de un Jedi, comentó el ataque tras un prolongado silencio, viéndolo asentir en respuesta, pero también hay momentos en los que tenemos que satisfacer otras necesidades. Decir que la situación era incómoda sería un eufemismo. ¿Te das cuenta de que estoy hablando de mujeres, no?, preguntó, esperando que lo hubiera entendido. Por supuesto, asintió el Uchiha, sorprendido interiormente por qué su maestro decidiera hablar de ese tema con él. Bien, intentó tranquilizarse Kakashi, para proseguir.
Las mujeres son extremadamente intoxicantes, pueden ejercer mucho poder sobre un hombre, especialmente cuando dicen que hagamos algo. Decir que no es difícil para cualquier hombre, procedió a explicar, asegurándose de que Sasuke le prestara atención. Cuando se trata de mujeres, es difícil ser disciplinado, así que de vez en cuando podrías sentir la necesidad de sucumbir a sus encantos, lo decía, no solo porque su padawan ahora era mayor de edad, sino porque sabía lo que sentía por cierta mujer. Por favor, dime que entiendes lo que te estoy diciendo, solicitó, avergonzado a más no poder. Sí, claro que entiendo, tranquilizó Sasuke, absteniéndose de reír por tan incómoda situación, pero nunca pensé supongo que nunca pensé que tú me animarías a... Ya sabes, obvio, sonriendo nerviosamente. No diría que te estoy animando, solo digo que es perfectamente normal que sientas deseo por una mujer, aclaró el ataque, diferenciando las cosas. De hecho, estoy sorprendido de que nunca hayas querido hablar de esto antes. Normalmente muchos padawan mostraban atracción por el género opuesto siendo más jóvenes. Tal vez una razón sea que he llevado a las mujeres, contestó el Uchiha, sin decir ninguna mentira, ya que tendía a ser más bien solitario. Kakashi, tú sabes bien lo que siento por Sakura, obvio, sabiendo que podía ser sincero con él. Y preferiría que no lo sintieras, pero en ocasiones ni siquiera los Jedi podemos ir en contra de lo que dice nuestro corazón, comentó el ataque, pues los sentimientos que su padawan tenía por la bella Haru no eran un imposible. Yo lo aprendí hace mucho tiempo, tenía más o menos tu edad y conocí a alguien, una duquesa, confesó, teniendo un pasado muy parecido al suyo, si de amor se trataba. ¿Y qué sucedió?, preguntó Sasuke, sorprendido por aquella confesión. Nada, ese es el punto, contestó el peligris, carente de humor. El amor es algo imperativo en la vida de cada ser en el mundo, pero en ocasiones simplemente no es posible, y en este caso Sakura es un imposible para ti, aclaró, no porque no pudieran violar el código y luchar por el amor a pesar de todo, sino porque un día habría que elegir, y hacerlo sería muy difícil. No lo digo porque ella haya sido una reina, sino porque eres un Jedi. Sasuke estaba al tanto de que Sakura había dejado su cargo recientemente. Lo sé, aseveró el azabache, bajando la mirada, forzado a aceptar la dura realidad. Pero también quiero que tengas claro que el apego y el deseo son dos cosas diferentes, aclaró el peligris, para que entendiera bien las cosas. Si alguna vez sientes la necesidad de estar con alguien, entonces está bien actuar en consecuencia, pero asegúrate de no cruzar la línea. Era el único estilo de vida que no era imposible para un Jedi y que no los comprometía. Hablas de prostitutas, afirmó Sasuke en voz alta, comprendiendo sus palabras. Sí, haz lo que tengas que hacer y sigue adelante, confirmó Kakashi, porque era el único camino que no lo implicaría tanto emocionalmente. ¿Terminamos la charla sexual? Necesito ducharme, mencionó el Uchiha relajadamente, tanto porque lo necesitaba como para eludir aquel tema. Claro, y Sasuke, llamó el ataque, viendo a su alumno encontrar su mirada con la suya, te espero para meditar, recordó, pues la resaca no sería una excusa. Viendo a su padawan asentir como única respuesta, Kakashi permaneció en la habitación por un par de segundos, siguiendo con la mirada a Sasuke desde que se levantó de la cama, un tanto tambaleante por la resaca, hasta que se dirigió al baño, por cuyo umbral lo vio desaparecer, sonriendo debajo de su máscara para sí mismo al ver que el niño que había quedado a su cargo hace 7 años, ya casi se había convertido en un adulto, y se sentía pleno por poder presenciarlo, apartando la mirada y procediendo a abandonar la habitación, tanto para darle privacidad a su padawan, como para esperarlo en la sala de entrenamiento como cada mañana. A solas en el baño y despojándose de la ropa, Sasuke encendió la ducha e ingresó en esta, dejando que el agua calmara la resaca que sentía, pero también que sosegara sus inquietudes y pensamientos. Ya sea que quisiera asumirlo o no, nunca podría tener algo con Sakura, nunca podrían compartir nada más allá de los recuerdos de ese efímero beso que él revivía una y otra vez en su mente, porque el código Jedi prohibía que la amara con la libertad con que cualquier hombre amaría a la mujer que se había adueñado de su corazón, y lo peor de todo es que él estaba orgulloso de ser un Jedi o de serlo cuando terminara su entrenamiento. Además, aunque le confesara a Sakura lo que sentía, ¿eso cambiaría las cosas? Sakura probablemente ya tenía a alguien en su vida. No, él no tenía ni jamás tendría un lugar en su vida, solo podía estar incondicionalmente para ella,
de la misma forma en que ella siempre estaba ahí para él. Y Palacio de Te, Naboo. Habiendo sido reina de Naboo durante 7 años, había pasado tanto tiempo para Sakura desde la última vez en que había podido vestirse y arreglarse por su cuenta, que hasta se le hizo raro volver a hacerlo, luego de que se realizara la ceremonia de traspaso de poder, en que abandonaba para siempre su título de reina Anan y se le daba el poder a sus asesores, para acompañar de ahora en más a la nueva soberana, elegida democráticamente. Como reina, Sakura había superado todas las adversidades a su paso y se había mostrado como una soberana capaz, pese a su juventud, había reinado bien, y ahora su mandato llegaba a su fin, abriendo las puertas de su vieja habitación, hacia su nueva vida, encontrándose con Naruto esperándola fielmente, sonriendo al verla aparecer. La Haruno portaba un sencillo vestido de seda negro, de escote cuadrado adornado por diminutas perlas en el contorno debajo un cuello falso de gasa blanca en V, mangas holgadas que se ceñían para formar muñequeras de aspecto restrictivo con detalles color cobre, con falda lisa que se arremolinaba ante su andar, y sus largos rizos rosados caían sobre su hombro derecho y tras su espalda, peinados en una trenza de tipo cintillo sobre su cabeza, y usando unos sencillos pendientes de oro en forma de corazón, decorado por perlas en forma de lágrima. Era un vestido tanto solemne como al mismo tiempo discreto, lo que se esperaba de una reina que dejaba el trono con el amor de su pueblo envolviéndola en. No parecía triste ni estaba triste por dejar el poder, pues no lo había aceptado por vanidad ni ambiciones personales. ¿Lista?, consultó el Uzumaki, dispuesto a acompañarla a donde fuera. Lista, asintió la Haruno, inspirando aire profundamente y dejándose guiar por él, para salir del palacio. Si bien continuaba siendo un astromecánico comprometido al trabajo de su vida, Naruto también había tomado un nuevo rumbo ahora que Sakura había abandonado el trono, había decidido convertirse en su escolta y guardaespaldas personal, tanto por su amistad como porque sería una vida mucho más tranquila, así preocuparía menos a su madre Kusina, que estaba intentando buscarle novia, pese a su negativa. El Uzumaki vestía una corta chaqueta azul oscuro con desgastados detalles plateados, de cuello alto y cerrado, sin mangas y ceñida a su torso, debajo una camisa azul de cuello redondo y mangas ceñidas a las muecas, pantalones de igual color, con un faldón hasta las rodillas y abierto en el frente para formar una cola, y botas negras, con su exuberante cabello rubio tan rebelde como siempre. En su camino por los vacíos pasillos del palacio, en completo silencio, resultó una sorpresa para ambos encontrarse con el capitán Rasa Sabaku, escoltando a una bella mujer que debía tener la misma edad que Sakura, de rizos azules peinados por una diadema de plata con cristales azules en forma de enredadera casi a la altura de la frente, ataviada en un vestido azul con bordados de oro en el borde del escote corazón y a la altura de la cintura, con falda de 2 capas, una superior azul y otra inferior celeste claro, con mangas traslúcidas celeste claro, y alrededor de su cuello una cadena de plata de la que pendía un medallón dorado con un zafiro oval en el centro. La escena inevitablemente trajo muchos recuerdos a Sakura, del día en que había subido al trono, pues sabía que tenía delante a su sucesora, Lady Konan Akatsuki. Milady reverenció Rasa, deteniendo su andar ante su anterior soberana. Permítame presentarle a la ahora reina Konan. Alteza, le presento a su predecesora en el cargo de reina, Lady Sakura Haruno, aclaró a una sorprendida peliazul. Es un honor conocernos finalmente, Milady, saludó Konan con una sincera sonrisa. El honor es mío, Alteza, correspondió Sakura, realizando una reverencia que Naruto no dudó en imitar. Capitán, dejo a la nueva reina a su servicio, sé que podrá ayudarla y brindarle la magnífica guía que me brindo a mí, confió ciegamente en ello, delegó con una discreta y amable sonrisa. Le deseo la mayor de las suertes en su primer mandato, Alteza, manifestó, regresando su atención a su sucesora. Muchas gracias, agradeció la Akatsuki, profundamente honrada por su aprobación. Quería pedirle un favor, si no es mucha molestia, Lady Sakura comentó dubitativa, mas sosegando sus inquietudes al verla asentir. Soy mayor que usted, bien lo sabe, pero este cargo me resulta abrumador, y antes de ser coronada, quiero que sepa que admiro profundamente su legado, y espero que pueda convertirse en una asesora y confidente para alguien como yo, que espera poder emular sus grandes logros. El peso del trono nunca había sido tan grande como ahora, más teniendo semejante predecesora. Desde ahora, puede verme como tal, Alteza, consintió la Haruno sin problema alguno, y no dude en llamarme, que yo acudiré de inmediato, era su deber, como ex reina. Muchas gracias, sonrió la peliazul, conteniéndose para no abrazarla en un arrebato de emoción. Hasta pronto, se despidió, con una sonrisa diplomática y conciliadora.
sonriendo ligeramente en respuesta, empatizando con lo difícil que era contener sus emociones, en un cargo como el de reina, que sublimaba las emociones y exigía mucha frialdad emocional. Sakura se despidió de su ahora reina con una profunda reverencia como símbolo de respeto, aunque ella no hubiera sido coronada aún, siendo imitada por Naruto, y solo entonces continuando con su camino en tanto la reina Konan y el capitán Sabaku seguían el propio, en la dirección contraria. Interiormente, Sakura se maldijo por ser incapaz de decir que no. Se suponía que hoy comenzaría su nueva vida, se desligaría de la política y trataría de llevar la vida normal de cualquier joven mujer de 21 años, sus padres se lo agradecerían tras estar gravemente preocupados durante la invasión de la Federación de Comercio hace 7 años. Caminando junto a Sakura, en silencio y aunque se sorprendió por las palabras de ella, particularmente por la promesa de ayudar incondicionalmente a la ahora reina Konan en su mandato, no lo demostró, no tenía por qué, ese no era su asunto. Después de todo nadie, ni siquiera Naruto, se había atrevido a preguntar a Sakura cuáles eran sus planes de vida una vez dejara el trono. Ahora y por primera vez ella realmente era libre, podía ser egoísta, soñar y perseguir los sueños que deseara, nadie la culparía por ello, pero pensando precisamente en su derecho de ser libre, resultó confuso para Naruto que su amiga pretendiera volver a ceñirse la soga al cuello por así decirlo y convertirse una especie de asesora o mentora para la nueva reina, que naturalmente querría tener su ayuda y apoyo en su mandato. ¿No dijiste que planeabas retirarte?, preguntó Naruto, intentando entenderla. No presiones, Naruto, contestó Sakura en un suspiro, teniendo el mismo problema. Recibiendo aquella respuesta, Naruto solo asintió en silencio, encogiéndose de hombros y sabiendo que, pasar a lo que pasara, Sakura tomaría la mejor decisión, fuera cual fuera el caso. Él confiaba en ella y estaba seguro de que nadie podría pensar tan seria y sabiamente las cosas como ella. Además y de cualquier modo, él estaría a su lado en todo lo que hiciera. Abandonar la política era quizás lo que querían sus padres y su hermana mayor, quizás era lo que debería hacer tras haber expuesto su vida, siendo tan joven, pero no podía hacerlo, no tan de golpe. ¿Cómo? Había pasado casi la mitad de su vida involucrada con la política, necesitaba más tiempo, tanto para mentalizarse como para tomar un nuevo curso de acción, y por ahora al menos necesitaba pensar más profundamente qué es lo que haría con su vida, y este se convertiría en su nuevo camino, aunque fuera temporalmente. Hasta entonces, necesitaba descubrirse a sí misma para saber qué camino tomar. Había mucho de su verdadero yo que aún no conocía ni entendía. En sus cartas Sasuke siempre elogiaba lo auténtica que era, compasiva y amable con todos, pero para Sakura estos eran simplemente sus propios valores. Siempre había seguido los principios que le habían enseñado sus padres, y para poder comenzar su nueva vida, necesitaría tener claro quién era en realidad, y lo que quería en la vida. Necesitaba saber quién era realmente. Tatone. Tras la confesión de Fugaku, Mikoto había pasado alrededor de una semana en un profundo estado de introspección. Su trato en nada había cambiado, ella seguía siendo la figura femenina de la familia, una madre para Itachi y una compañera de labores para Fugaku, pero sus conversaciones con él habían sido más bien escuetas, esenciales, nada más ni nada menos, y le había tomado mucho tiempo llegar a un consenso respecto a sus sentimientos. Aprovechando el día de hoy, en que Itachi estaba visitando a Izumi, Isai estaba trabajando en los evaporadores. En honor al caluroso ambiente de Tatooine, portaba un vestido de tipo túnica color rosa claro, de escote cuadrado y falda lisa, con mangas ceñidas hasta los codos y que encima tenía una holgada capa superior, de escote redondo y ligeramente más bajo, ceñido bajo el busto y de mangas holgadas hasta los codos, donde se abrían como lienzos, falda abierta bajo el vientre, y su largo cabello azabache estaba peinado en dos largas trenzas que reposaban sobre sus hombros, adornado por un cintillo dorado cobrizo, del mismo color que el cinturón que ceñía la túnica a su cuerpo. A solas en su habitación, revisando los registros sobre los nuevos repuestos que tenía pensado comprar, tan pronto como fuera a la ciudad de Mos Eisley o Mos Espa, Fugaku se sorprendió al escuchar que la puerta se abría. Alzando la mirada para encontrar sus ojos con el rostro de Mikoto, no era intención de Fugaku pensar que todo giraba a su alrededor y que Mikoto estaba ahí con él, para hablar de sus sentimientos, pero su presencia no lo dejó interpretar otra razón. Fugaku saludó ella, esbozando una nerviosa sonrisa, ingresando lentamente en la habitación, viéndolo levantarse de la cama. Quería hablar contigo, sobre tu confesión, declaró finalmente, estando en igualdad de condiciones. ¿Ya decidiste algo?, preguntó él, casi con un hilo de voz, no sabiendo cuál sería su respuesta. No tengo nada que decidir, obvió Mikoto, haciendo que él bajara la mirada con interior decepción. ¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo negarme?
Preguntó al aire, sorprendiéndolo, y viendo cómo reemplazaba su decepción por una ligera sonrisa ladina, a la que ella no dudó en corresponder. La gente no volverá a mirarte igual, no nos mirarán del mismo modo, y advirtió, dándole la oportunidad de cambiar de parecer. Tú serás mi esposa, y yo tu esposo, solo eso deben saber, protestó Fugaku, completamente seguro de sus sentimientos por ella. Pese a lo soñadoras que sonasen sus palabras, Fugaku no era ningún tonto, sabía que quizás algunos no verían con buenos ojos que eligiera tomar por esposa a una antigua esclava, puede que la esclavitud estuviera demasiado normalizada en Tatooine, pero muchos aún no creían que fuera correcto tener a una esclava como una compañía más cercana que como una amante, y Fugaku no quería que nadie viera a Mikoto de esa forma. Si había mujer más virtuosa, amable o dulce que ella, no la conocía, y para mantener el honor de ella intacto, tras haberla liberado de su anterior calvario, deseaba que fuera su esposa, su compañera de vida, en toda regla. Para Mikoto, habiendo sido hecha esclava a una edad temprana, ni siquiera recordando su lugar de origen o el amor de una familia, la felicidad había sido con certeza el deseo más irrealizable en su vida. Había experimentado tanto maldad como bondad de aquellos que habían sido sus dueños, y solo había encontrado el amor y la alegría cuando su hijo Sasuke había nacido. Había encontrado una razón para vivir al criarlo e instarlo a cumplir sus sueños, anhelando la libertad a través de él, y había vivido el dolor más profundo por haberlo dejado ir para que él tuviera una vida mejor, lejos de Tatooine, aunque ella sufriera en el proceso, pero ahora sonriendo al encontrar su mirada con la de Fugaku, sintiéndose absolutamente plena, la alegría realmente había llegado a su vida, tenía la irrealizable oportunidad de ser feliz, y no importa qué pasara, no iba a desperdiciarla. Palacio de Tee, Naboo. Solo habían transcurrido un par de semanas desde que había abandonado el Palacio de Tee, tras ser relevada en el trono por la actual reina Conan, y ahora se encontraba regresando como invitada, porque su Alteza deseaba verla para recibir su consejo respecto a cierto asunto, y noble de sentimientos como era, Sakura no había podido negarse. Además, le había prometido a la reina que siempre estaría cerca en caso de que la necesitara, mas no había esperado que lo hiciera tan pronto. Portaba un espléndido vestido azul zafiro perfectamente ceñido a su figura, con cuello alto y recogido en la parte posterior, de escote en V, mangas holgadas que se abrían a la altura de los codos y falda de múltiples capas, debajo de una chaqueta superior azul grisáceo con flores de cerezo estampadas en encaje cobrizo, de escote en V cerrado bajo el busto hasta la altura del vientre por 4 botones de diamante como el vestido debajo, y mangas que se abrían desde los hombros como lienzos, con sus largos rizos rosados recogidos en una desordenada coleta que caía tras su espalda, resaltando la diadema de oro en forma de flores de jazmín sobre su cabeza, pendientes de oro y diamante en forma de lágrima, y alrededor de su cuello una guirnalda con cristales en forma de lágrima. Escoltada por el ahora capitán Gaara Sabaku, hijo del capitán Rasa y su sucesor a cargo de la seguridad de la nueva reina, la Aruno se dejó guiar al salón del trono, donde la ahora reina esperaba por ella, solemnemente sentada sobre su trono y acompañada por sus doncellas. Alteza, reverenció Sakura, bajando respetuosamente la cabeza ante su soberana. Lady Sakura, saludó Conan, sonriendo desde su trono. Me alegra que haya encontrado un momento para venir. Para ella significaba mucho su presencia. No habría sido de otro modo, correspondió la Aruno sinceramente. Dígame, Alteza, ¿en qué puedo ayudar? Consultó, yendo directo al punto. Volviendo la mirada hacia los guardias que permanecían en la puerta de la estancia, Conan les ordenó en silencio que las dejaran a solas, lo que no dudaron en llevar a cabo, al igual que las propias doncellas de la reina, aunque éstas se quedarían fuera de la habitación, aguardando a ser solicitadas en cualquier momento, mientras la reina invitaba a su huésped a tomar asiento frente a ella. En comparación con Sakura, que había sido una reina joven de solo 14 años al momento de subir al trono, Conan era una reina un tanto más madura, tenía 23 años, y como tal su estilo de vestir era más maduro, ataviada en un espléndido vestido rojo de escote corazón, favorecedoramente entallado a su figura, de mangas ceñidas hasta los codos, que se tornaban acampanadas y traslúcidas hasta casi cubrir las manos, y falda de múltiples capas, encima una chaqueta de encaje ribeteada en diamantes, sin mangas y escasamente cerrada a la altura del vientre. Su largo cabello azul tinturado en el ceremonial degrade del castaño al naranja caía como una cascada de rizos tras su espalda y sobre su hombro derecho, resaltando la corona de oro, rubíes y granates en forma de lirio sobre su cabeza, con unos pendientes de cuna de plata con un rubí en forma lágrima en el centro, a juego con los dijes de la guirnalda alrededor de su cuello.
Sonriendo ligeramente, Sakura se sujetó la falda del vestido al sentarse frente a su reina, divertida por la facilidad para dar órdenes en aquel palacio. Gracias a usted, milady, Nobuo goza de su primera y más genuina paz desde hace siglos. Estamos en paz con la galaxia y con los Gungans, y nos hemos recuperado completamente de la invasión de la Federación de Comercio, felicitó Conan, admirando todo cuanto su predecesora había logrado. Pero, el ascenso del senador Shimura como canciller representa un problema que aún no podemos solucionar, recordó, ya que ningún senador duraba mucho tiempo en el cargo, desde entonces. No hay muchos políticos actualmente capaces de representar a Nobuo en el Senado. Había políticos capaces, pero no a ese nivel. Puedo hablar con algunos de mis contactos y ofrecerle varias sugerencias, si me lo permite, intentó ayudar Sakura, si con ello aligeraba la carga de su reina. Y se lo agradezco, pero no puedo confiar tan importante labor a alguien al azar, obvió la reina, sin dudar de los conocidos de la Aruno, mas ya teniendo a alguien más en mente. Milady, el pueblo está con usted, incluso la venera, y estoy convencida de que sería lo mejor para todos, que usted aceptara el cargo y nos representara en el Senado, manifestó por fin, siendo absolutamente sincera. Como soberana y pensando objetivamente, Conan había discutido largamente el tema con sus asesores tras su subida al trono. Nobuo había quedado sin representante en el Senado, el senador Akitoki había hecho presente su renuncia recientemente, era intolerable que la democracia no siguiera su curso y no hubiera un rostro visible de Nobuo en la bélica lucha política de Coruscant, y Conan solo conocía a una persona capaz de actuar con diplomacia, ecuanimidad, tolerancia y justicia, solo conocía a una persona capaz de velar por Nobuo y por la democracia en su máxima expresión, a la mujer que tenía delante, pero también comprendería si ella se negaba, cualquiera lo haría de estar en su lugar. La petición de su reina tomó completamente desprevenida a Sakura. Cierto es que había seguido muy de cerca la carrera política de cada nuevo senador que era enviado a representar a Nobuo en el Senado de la República. En Coruscant, todos ellos acababan renunciando porque sentían no poder lidiar con la responsabilidad, y no es que Sakura se sintiera asustada al respecto, pero y mentiría si dijera que no se le hacía un nudo en el estómago solo pensarlo. ¿Podía con algo así? Había sido reina hasta hace solo unas semanas, había anhelado la esperanza de deshacerse del cargo de reina y aprender a vivir su propia vida, aprender a conocerse a sí misma, y ahora debía volver a sumergirse en la política. ¿Estaba a la altura siquiera? ¿No era demasiado joven o muy poca cosa? No se sentía capaz, el cargo le resultaba inmenso y absolutamente apabullante. Alteza, es un honor, y agradezco su confianza, contestó Sakura finalmente, ocultando sus emociones lo mejor posible, pero necesito considerar seriamente el asunto, antes de aceptar, añadió diplomáticamente, para ganar tiempo. Por supuesto, disponga de todo el tiempo que necesite, aceptó Conan de inmediato, no deseando presionarla de ninguna manera. Más que satisfecha con la respuesta de la Aruno, Conan sonrió ligeramente, sabiendo que su predecesora tomaría la mejor decisión, no solo para ella sino también para Nobuo. Ella sabía que no podría ser de otra forma, instándola a tomar uno de los bocadillos que yacían servidos sobre la mesa, mientras ella servía el té para ambas. Ese había sido solo uno de los asuntos que deseaba discutir con ella. Sakura había sido reina de Nobuo en quizás el período más difícil que había vivido el planeta, en siglos, y había salido airosa como una especie de deidad. Nobuo veneraba por completo a Sakura, y Conan la necesitaba para poder darle a su pueblo lo que necesitaba, por eso deseaba dejarse asesorar por ella. Sonriendo, Sakura recibió encantada la taza de té, que se llevó lentamente a los labios, camuflando su incertidumbre y nerviosismo. Ser la asesora política de la reina era una tarea sencilla y que no se plantearía dos veces en llevar a cabo, pero ser senadora de Nobuo era un cargo demasiado grande, no creía estar a la altura ni ser capaz de aquel honor, era demasiado insignificante, no tenía ambiciones personales. Cierto es que había deseado formar parte de la política de Nobuo pese a haber dejado el trono sin arrepentimientos, porque pensar en su gente era algo innato de su persona, por ello amaba la política y la democracia, pero se había encontrado con un muro y no creía poder llegar más, necesitaba pensarlo. Tras su reunión con la reina, en que habían discutido amenamente los planes que ella tenía para el futuro, Sakura había regresado a casa de sus padres, aún vivía con ellos al no haber encontrado una casa propia que satisficiera sus ideales, y para encontrarse rodeada del afecto de ellos, y de su hermana Yuna que estaba de visita, junto a sus dos hijas. Shina y Naomi de 5 y 3 años, y su esposo Arsen, todos reunidos en la sala en torno a una muy angustiada Sakura, con Naruto sentado sobre la alfombra, intercalando su mirada entre todos los presentes. Sentada a la diestra de su hermana menor,
Yuna portaba un sencillo vestido celeste de escote cuadrado, falda de múltiples capas y mangas ceñidas que se tornaban acampanadas y traslúcidas, encima una corta chaqueta azul oscuro hasta los muslos, estampada en finas plumas color café, sin mangas y de escote redondo, ligeramente más bajo y cerrada hasta la altura del vientre, decorada por un cinturón de cadenas de plata, y sus largos rizos castaños almendrados caían sobre sus hombros, adornados por una diadema de tipo cintillo que formaba una corona de rozas azules hechas de cristal, con finas cadenas a la altura de su frente, alrededor de su cuello un collar de plata con un dije idéntico, y un par de pendientes. Para ella, la reina había tomado una sabia decisión, su hermanita era la política más capaz que había en Naboo. Nadie le llegaba a los talones, vivía desinteresadamente y luchaba por los más vulnerables, los oprimidos. ¿Qué soberano no querría tener a alguien así? La solicitud de la reina es razonable, concluyó Meguti, al cabo de tan prolongado silencio. Lo sé, asintió Sakura, apoyando su espalda en el diván, aunque no había pensado en convertirme en senadora, en absoluto había tenido pensado alejarse de la política, no seguir formando parte de ella. Creo que deberías pensarlo, Sakura, opinó Yuna, encontrando su mirada con la de su hermana. Es lo que siempre has querido, formarás parte importante de las negociaciones, pero tendrás una vida más relajada de la que ya has llevado siendo senadora. Tendría todas las libertades que una mujer normal merecía, sería una reina pero sin el título y sin tantos sacrificios. Y en cierto modo facilita mucho más las cosas, obvió con una sonrisa, viendo el lado positivo de las cosas. Sí, además, no estaré mucho tiempo en Coruscant, pero no puedo estar segura, discutió la peligrosa, sin saber bien qué hacer. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fallo? Preguntó finalmente, necesitando la opinión de su familia. El inmediato impulso de Meguti, como madre, fue situar sus manos por sobre las de su pequeña hija, ataviada en un vestido celeste, de recatado escote cuadrado y falda lisa, que pasaba desapercibido debajo de una chaqueta de igual color con finos bordados en forma de rosa pero más brillante, de cuello alto y cerrado que daba paso a un profundo escote cerrado bajo el busto, de mangas ceñidas y que se tornaban acampanadas y abiertas a la altura de los codos, con falda abierta bajo el vientre, ceñido a su cuerpo por un fajín de la misma tela, y su cabello rubio castaño caía tras su espalda en una cascada de rizos, adornado por una compleja diadema que recreaba margaritas hechas de oro y decoradas con perlas, con pendientes a juego, y un broche a la altura de su vientre, en el frente del fajín de su vestido. Su esposo quizás si portaba una camisa azul oscuro de cuello alto y cerrado por botones de plata y mangas ceñidas, de aspecto desgastado, encima una chaqueta superior de idéntico aspecto pero ligeramente más oscura, de cuello en V cerrado a la mitad del pecho, cortas mangas por encima de los codos y faldón hasta las rodillas, abierto bajo el vientre para exponer unos pantalones negros y botas de cuero. Ambos habían estado ahí para su hija en todo momento, la habían visto pasar de una inocente y muy íntegra joven a una mujer fuerte y de corazón bondadoso, que siempre velaba por lo mejor para su pueblo, pensando en ellos antes que en ella misma, en cada respiro. ¿Quién más sino ella podría con la tarea? Sakura, fuiste reina por 7 años, recordó Meguki a su hija, sosteniéndole la mirada. ¿En serio crees que no podrás hacer esto? Solo ella podría. Yo estoy convencida de que mi hermanita podrá hacer lo que se proponga, respaldó Yuna con una sonrisa, pero esta vez tienes que ser un poco egoísta, y confiar en nosotros, añadió, involucrando a toda la familia, pues todos estaban con ella. Sonriendo ligeramente, envalentonada o alentada por las palabras de su familia, por el apoyo incondicional de todos, incluido su cuñado Arsen, que le sonrió al encontrar su mirada con la suya, Sakura asintió en silencio, sintiéndose más segura, porque era cierto, deseaba seguir siendo parte de la política de Naboo. ¿De qué otra forma seguiría velando por su pueblo? La vida de su gente y la preservación de la justicia eran su mayor deseo, deseaba entregar su vida a otros, siempre lo había hecho, ese era el camino que tenía en común con los Jedi, de los que podría haber formado parte un día. Luego de una profunda reflexión que tomó varias horas, ya bien entrada la noche, Sakura envió un comunicado al capitán Gaara Sabaku, y que tuvo a bien presentarse en su casa a la mayor brevedad posible. La situación le trajo muchos recuerdos a Sakura, aún reunida en la sala de su hogar, junto a sus padres y su hermana. Arsen se había retirado al segundo piso para hacer dormir a sus hijas, como el día en que hace 7 años atrás se había convertido en reina. Esta vez la situación era un paralelismo, con el capitán Gaara reverenciándola respetuosamente y acompañado por 2 oficiales como testigos o escolta. Esta vez no sería necesario que la llevaran al palacio, solo que ella diera su veredicto a la propuesta que la reina Conan le había hecho horas atrás, sin grandes ceremonias.
Gracias por acudir tan pronto a mi llamado, capitán, agradeció Sakura, con una ligera sonrisa. De nada, milady, correspondió Gaara con actitud solemne, esperando su veredicto. Puede informar a la reina que he decidido aceptar su petición, y servir como representante de Naboo en el Senado de la República, declaró la Aruno finalmente, no deseando que él ni ninguno de los presentes perdiera su tiempo. Estaba hecho, y de ipso facto, con esa sola decisión, sintió nuevamente un gran peso sobre sus hombros, mas no era como el peso de la corona de Naboo. No sentía que fuera a cortarle la respiración, de hecho se sentía libre, sentía que el cargo de senadora era solo un título, no más, nada tan engorroso y que fuera a pedirle que sacrificara su vida, solo una responsabilidad, una que realizaría con honor y entregando toda su voluntad y energía en ello. Pero, una pregunta inevitablemente rondó la mente de Sakura. ¿Quién era ahora que ya no era la reina? Había entrado en la política a una edad tan temprana y se había dedicado tanto a luchar por su gente, que ahora no creía tener otra identidad fuera de la de reina Anan, pero ese título y nombre ya no era suyo ni lo sería otra vez. Tendría que aprender a desarrollar su propia identidad, y ser quien era. Sakura Arunoi.